En nuestra prisa por destacar que los animales no son personas, nos hemos olvidado de que las personas también son animales, escribió el etólogo Franz de Waal. Animales y humanos, ¿en qué punto termina uno y comienza el otro? Solo puedo adelantar que esta pregunta nos hará ver que muchas veces aquello que más necesitamos se encuentra donde menos queremos buscar. En un principio podemos distinguir el animal del humano desde la fisiología y la etología, es decir, el cuerpo y el comportamiento. Dos disciplinas que ilustran aquello de las bestias que aún prevalece en nosotros, a pesar de siglos y siglos de una poderosa hominización, y dentro de esta escala, una insignificante civilización, la cual es directamente nada en los periodos que corresponden a la escala evolutiva. Ambas disciplinas nos muestran que tanto en animales como humanos existen necesidades naturales, como lo es la sed, el hambre y el sueño, necesidades de las cuales es imposible escapar sin poner en riesgo nuestra supervivencia. Del mismo modo, se manifiesta una necesidad sexual activa en ambos grupos, y aunque esta necesidad no sea indispensable para la supervivencia individual, es bastante importante para la supervivencia de la especie. Así es como también hay otros comportamientos naturales bastante comunes en animales y humanos, que a menudo descartamos en la creencia de que la voluntad y la libre elección es lo que realmente rige nuestras vidas. Así ocurre en las relaciones violentas y agresivas que podemos tener con los otros. Si en la naturaleza la carne se desgarra una a la otra y se adoptan posturas de dominación o de sumisión, en la civilización, allá donde hay luz, tiene que haber sombras. Mientras exista la idea de vencedor, existirá la idea de perdedor. Por eso el animal y el seductor operan de una manera bastante similar. Ambos recurren a la exhibición en una competencia desenfrenada por la atención, solo que por otros métodos. La televisión nos repite y repite hasta el vértigo a políticos golpeándose el pecho, a estrellas que van de cita en cita y programas de testimonios reales sobre quién triunfa y quién no. Y sería fácil reírnos de todo este comportamiento si no fuera porque nuestros parientes vivos más cercanos, pues se toman las luchas de poder y el sexo tan en serio como nosotros. Pero aparte del poder y el sexo, compartimos más cosas con ellos. El compañerismo y la empatía son igualmente importantes, pero rara vez se los considera parte de nuestro legado biológico. Tendemos mucho más a maldecir a la naturaleza por lo que nos disgusta de nosotros mismos que a ensalzarla por lo que nos gusta. Al compañerismo y la empatía solemos decir que son cualidades humanas, son nuestra humanidad, o más bien, nuestro comportamiento civilizado. Así separamos estas cualidades de la naturaleza y las dejamos para nosotros, para la civilización. Por eso no es de sorprenderse que haya una concepción malvada del estado puramente natural del humano. Podría asegurar que más de uno ha escuchado sobre el chimpancé, uno de nuestros parientes primates más cercanos, el cual es conocido por la ciencia desde el siglo XVII. Su comportamiento jerárquico y violento ha inspirado una visión bastante común: los seres humanos como descendientes de monos asesinos. Pero no deberíamos dejar de lado a otro pariente que es igual de cercano, el bonobo, que apenas fue descubierto en el siglo XX por un anatomista alemán que, tras inspeccionar un cráneo inicialmente atribuido a un chimpancé juvenil, concluyó que había tropezado con una nueva subespecie, y aunque el descubrimiento se topó con muchas burlas y resistencias, aún así hoy en día es reconocido como el descubridor oficial del bonobo, la clase de honor por el que un científico estaría dispuesto a dar su vida. Los bonobos se encuentran al sur del río Congo, en África Central, el cual los separa permanentemente de las poblaciones de chimpancés y gorilas del norte. Este es un punto muy importante, pues se cree que es la causa de su pacífico modo de vida. Los bonobos tienen acceso a enormes árboles frutales, capaces de proporcionar alimento a muchos individuos, y también consumen hierbas abundantes en el sotobosque. Puesto que las mismas hierbas son también un ingrediente básico de la dieta de los gorilas, se ha especulado que la ausencia de gorilas en el hábitat de los bonobos ha permitido que estos ocupen un nicho vedado a los chimpancés, que compiten con los gorilas en toda su área de distribución. Respuestas similares se pueden apreciar en las variantes del juego del ultimátum. Este juego consiste en que un primer jugador debe hacer una oferta para repartir una recompensa con el segundo jugador. Dependiendo de la oferta, el segundo podía aceptar o rechazar, pero si opta por rechazar, la recompensa se pierde para ambos. En este experimento, tanto humanos como chimpancés respondieron igual. Si se requería de la cooperación del otro jugador,
dividían las recompensas por igual. Sin embargo, si es evidente que un jugador será pasivo, el otro prefería la respuesta egoísta. Pero se debe tener en cuenta que las normas culturales de equidad y por tanto las respuestas que se den varían entre poblaciones de estudio. Por ejemplo, los Lamelara de Indonesia tienen una media del 58% de cooperación, presumiblemente porque dependen culturalmente de la organización a gran escala para cazar ballenas, lo que les habrá potenciado en el desarrollo de mecanismos para compartir recursos. En contraste, los Hasta de Tanzania, que son cazadores-recolectores, también comparten alimentos, pero no por cooperación, sino que por miedo al destierro. Es por esto que suelen hacer ofertas completamente egoístas y a menudo rechazan la cooperación. Todo indica que ciertas condiciones posibilitan y potencian la cooperación o el egoísmo. Es por esto que cooperar o no puede ser mucho más complejo. Regresando a los bonobos, estos son unos animales tranquilos, con mucho apetito sexual y bastante pacíficos en comparación a sus vecinos, los chimpancés. A diferencia de los chimpancés, los bonobos viven en sociedades dominadas por las hembras, agrupadas para controlar a los machos. Trasladar machos de un grupo a otro es un acierto para la mayoría de especies, no así para los bonobos, pues en la naturaleza son las hembras las que migran entre grupos, mientras que los machos se quedan siendo protegidos por sus madres, pues los bonobos no son del todo pacíficos. Cuando las hembras atacan, las cosas se ponen feas. No es una sorpresa que los bonobos sean maestros en la reconciliación, y por una buena razón: no se privan de pelear. Generalmente las relaciones más saludables son las que pueden sobrevivir al conflicto ocasional, y esto ocurre tanto en primates como en humanos. Los grandes monos se parecen tanto a nosotros que se los conoce como antropomorfos, palabra de raíz griega que significa con forma humana. Tener afinidades cercanas con dos sociedades tan distintas como la del chimpancé y la del bonobo resulta extraordinariamente instructivo. Ambos son igualmente próximos a nosotros, por lo que no hay un consenso general sobre cuál es el mejor modelo de la humanidad ancestral, y es muy probable que jamás lo haya, pues la brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrasta con la amabilidad y la sexualidad del bonobo. El comportamiento de este último es difícil de conciliar con la imagen popular de nuestros ancestros como monos asesinos, una imagen que fue apoyada por nuestro conocimiento del chimpancé, que expresa tan bien nuestra cara violenta que la mayor parte del material solo está referida a este parecido, y que nace de nuestro desconocimiento por la otra cara de la moneda, los bonobos. No es que las cosas fueran necesariamente al revés, pero es bueno tener claro qué sabemos y qué desconocemos. El comportamiento no se fosiliza. Por eso, las especulaciones sobre la prehistoria humana se basan a menudo en lo que sabemos de otros primates. Su comportamiento da idea de la enorme variedad conductual que podrían haber exhibido nuestros ancestros lejanos. Y cuanto más sabemos de los bonobos, más se amplía esta variedad. Nuestra propia naturaleza, si así podemos llamarla, fluctúa entre ambos extremos, y a pesar de todo, nuestro lado oscuro es tristemente obvio. Tan solo en el siglo pasado, se estima que 160 millones de personas perdieron la vida por causa de la guerra, el genocidio o la opresión política. Somos capaces de tal maldad a pesar, o quizás precisamente a causa de nuestra capacidad de imaginar qué sienten los demás. La capacidad de entender al prójimo nos permite ser compasivos o crueles con él. Cuando esta capacidad es positiva, nos lleva a llorar por alguien cuando nos cuenta una historia triste, o a conmovernos por el canto de un pájaro. Tenemos una cara cruel y otra compasiva en sentidos opuestos, y muchas veces simplificamos en exceso la imagen que tenemos de nosotros mismos. La humanidad puede ser la culminación de la creación o los villanos por excelencia, pero ¿por qué no aceptar que somos las dos cosas? Es como discutir sobre los perros pitbull, donde el tema principal es siempre lo peligrosos que son, pero lo que nos diferencia de los pitbull es que no fuimos criados selectivamente para pelear. Nuestra presión mandibular es patética y nuestros cerebros no necesitarían ser tan grandes si lo único importante fuera moler carne. La posibilidad de que la empatía forme parte de nuestro legado primate debería congratularnos, pero no tenemos por costumbre celebrar nuestra naturaleza. A quienes cometen un genocidio los llamamos animales, pero cuando donan algo a los pobres, los aplaudimos por su humanidad. Nos gusta reclamar este último comportamiento para nosotros, pero vivimos acaparados por noticias que nos muestran solo la parte más oscura de nuestro ser, o aquello a lo que debemos temer.
porque tampoco fuimos criados selectivamente para ser felices, más bien para sobrevivir. En la posguerra se decía que los animales no tienen inhibiciones, no tienen cultura. Por tanto, aquello que nos llevó a asesinarnos mutuamente seguramente fue algo animal, algo en nuestra constitución genética y que había destruido la decencia humana, con una arrogancia tal que pone a esta decencia humana como la cúspide de la virtud, en un mundo tan complejo en el que la virtud propiamente tal es bastante difícil de definir, por no decir imposible. Pues, ¿acaso un animal, por el simple hecho de ser un animal, no puede ser virtuoso? Ahora bien, parémonos a pensar. ¿Qué probabilidades hay de que la inmensa riqueza de la naturaleza quepa en una sola dimensión? ¿No es más lógico pensar que cada animal tiene su propio sistema cognitivo, adaptado a sus sentidos y su historia natural? No tiene sentido comparar nuestra capacidad de conocer con la de un animal que tiene 8 brazos independientes, cada uno con su suministro nervioso, ni con el conocimiento que permite que un animal volador capture una presa móvil gracias a los ecos de sus propios chillidos. Los cascanueces americanos, miembros de la familia de los córvidos, memorizan la situación de miles de semillas que escondieron 6 meses atrás, mientras que yo no recuerdo ni dónde aparqué mi coche. A cualquiera que sepa de animales se le ocurren otras muchas comparaciones cognitivas en las que no salimos bien parados. No se trata de una escala, sino de una enorme pluralidad de sistemas cognitivos con muchos picos de especialización, picos a los que, paradójicamente, se les da el nombre de pozos mágicos, porque cuanto más aprenden los científicos sobre ellos, más profundo se hace el misterio. Aproximadamente hasta los años 50 y 60 del siglo XX, era poco lo que se conocía de los grandes monos. Al chimpancé, por ejemplo, se le veía como un animal pacífico y vegetariano, incapaz de razonar o mostrar emociones. Esto empezó a cambiar cuando el paleoantropólogo Louis Leakey razonó que estudiar el comportamiento de estos primates podía ofrecer pistas sobre nuestros antepasados. De aquí nacieron grandes figuras como Jane Goodall con los chimpancés, Dian Fossey con los gorilas y Birut Galdikas con los orangutanes. Goodall fue la primera de las tres, y también la primera en atreverse a acercarse a los animales y convivir con ellos, lo cual fue bastante tachado de invasivo y emocional, pero sus resultados eran incuestionables. Se descubrió que utilizaban herramientas, que tenían personalidad, que practicaban la guerra y el canibalismo, y multitud de otros detalles insospechados que abrieron una nueva era en la etología de nuestros parientes más próximos. Ahora bien, regresando a la ya mencionada decencia humana, no es difícil apreciar una racionalización de la violencia humana en general y por esos años, el Holocausto en particular. Konrad Lorenz, uno de los fundadores de la etología moderna, defendía que la agresión está en nuestros genes. El periodista Robert Adri escribió: nacimos de monos que se levantaron, no de ángeles caídos, y unos monos que eran asesinos armados. ¿De qué nos sorprendemos entonces? De nuestros asesinatos, masacres y misiles, y nuestros regímenes irreconciliables. El pensamiento acerca de nuestra naturaleza a finales del siglo XX resaltaba nuestra necesidad de trascenderla, donde la decencia humana es algo que hemos inventado y no heredado, y cada vez que hacemos algo terrible, sin hacer el mínimo esfuerzo de analizar las cosas, nos quedamos en la posición más cómoda posible para simple y llanamente decir: es la naturaleza humana. Dado el uso y abuso popular de la teoría de la evolución, apenas sorprende que el darwinismo y la selección natural se hayan convertido en sinónimos de la competencia desmedida. El propio Darwin, sin embargo, era todo lo contrario de un darwinista social. Creía que había un margen para la compasión, tanto en la naturaleza humana como en el mundo natural. O como dijo el divulgador Stephen Jay Gould: ¿por qué nuestra maldad debería ser el bagaje de un pasado simiesco y nuestra benevolencia únicamente humana? ¿Por qué no deberíamos buscar la continuidad con otros animales también para nuestros rasgos nobles? Pero el chimpancé se usó tendenciosamente para este fin, con un evidente sesgo dentro de sus experimentos. Según los entomólogos Bert Holdobler y Ed Wilson, hay dos clases de científico: el teórico y el naturalista. El teórico se interesa por un problema y busca el mejor organismo para resolverlo. Los genetistas suelen escoger a la mosca y los psicólogos a las ratas porque son útiles en sus problemas. El naturalista, en cambio, estudia cierta clase de animales por su interés intrínseco, algo que no ocurrió con el chimpancé, el cual fue víctima del científico teórico, pues solo fue usado como un medio para un fin: explicar la agresión humana.
pero no sin opositores. Estos citaban a Jane Goodall, que en 1960 emprendió su investigación de los chimpancés en la región del río Gombe, en Tanzania, quien aún los representaba como los nobles salvajes del filósofo francés Rousseau, solitarios y autosuficientes, que no necesitaban conectar ni competir entre sí, pues son independientes y por lo tanto pacíficos. Más tarde, una primera corrección se centró en su carácter independiente. En la década de 1970, los científicos japoneses dejaron en evidencia el sesgo individualista de los investigadores occidentales, pues ¿cómo es posible que un animal tan cercano a nosotros no tenga una vida social reseñable? Pudimos observar que los chimpancés pertenecen a comunidades separadas entre sí. Una segunda corrección se centró en su carácter pacífico. En primer lugar, supimos que los chimpancés cazan monos, quiebran sus cráneos y los devoran vivos. En segundo lugar, se destacó que estos antropoides también matan a sus congéneres y a veces los devoran. Esto los convertía en asesinos y caníbales. Ahora sabíamos que los chimpancés matan y viven en comunidades mutuamente hostiles. El punto es que el chimpancé es un animal político en toda regla. Los chimpancés son tan inteligentes a la hora de formar bandas que un líder necesita aliados para fortificar su posición, así como la aceptación de la comunidad. Mantenerse en la cúspide es un acto de equilibrio entre afirmar la propia dominancia, tener contentos a los aliados y evitar que la masa se rebele. Si esto suena familiar, es porque la política humana funciona exactamente igual. Y a pesar de esto, es intrigante el tabú que se vive respecto al poder. La mayoría de los libros de texto de psicología ni siquiera mencionan el poder y la dominancia, salvo en lo referente al maltrato. Todo el mundo lo niega. El poder no es diabólico y la ambición ridícula. Contemplar el comportamiento de los antropoides nos revela el poder no como algo malo, sino como algo profundamente arraigado. Cualquier acción entra dentro de la sensibilidad y la dinámica del poder. Las rivalidades, lealtades, posiciones, exclusiones y sin fin de situaciones se viven a diario. El poder nos rodea y continuamente se confirma a sí mismo. Pero los sociólogos, políticos y hasta la gente de la calle lo tratan como una patata caliente. Preferimos esconder las motivaciones subyacentes. Cualquiera que, como Maquiavelo, llame a las cosas por su nombre, pondrá en riesgo su reputación. Nadie quiere ser calificado de maquiavélico, aunque la mayoría de nosotros lo es. Y los chimpancés machos están íntimamente familiarizados con esta dinámica y parecen captar la importancia de sus propias coaliciones. Cuando las alianzas se desvanecen, la inminente pérdida del poder es tan amenazadora que corren a reconciliarse, sobre todo quien más tiene que perder, que suele ser el de mayor rango. Las coaliciones rara vez son mayores de lo que necesitan para ganar, de ahí que los dos partidos grandes no tengan interés en gobernar juntos. Ambos cortejarán al partido pequeño y le otorgarán un poder desproporcionado. La teoría de la coalición también considera las coaliciones vencedoras mínimas, es decir, la idea de que las partes prefieren integrarse en una coalición lo bastante grande como para imponerse, pero lo bastante pequeña como para tener peso dentro de ella, puesto que alinearse con el partido más fuerte diluye la rentabilidad política. Este en raras ocasiones constituye la primera elección, aun cuando en el futuro previsible Estados Unidos será el actor más poderoso en la escena global, económica y militar. Esto no garantiza en absoluto su inclusión en coaliciones ganadoras. Por el contrario, el resentimiento se acrecentará de manera automática, lo que dará lugar a coaliciones de contrapeso entre las potencias restantes. El mismo autor pone de ejemplo la oposición de Francia, Rusia y Alemania al plan estadounidense de invadir Irak, señalando que China también estaba de su parte. No hay demasiado amor entre franceses y alemanes, ni entre chinos y rusos, pero estos extraños compañeros de cama se habían aliado después de que el gobierno de Estados Unidos hubiera abandonado la búsqueda del consenso, que hasta entonces le había permitido obrar como el actor más poderoso sin suscitar alianzas internacionales. El aislamiento se afianzaba. El fin de la diplomacia estadounidense había propiciado un alineamiento contrario que 10 años antes habría resultado inimaginable, y toda esta geopolítica se puede observar a pequeña escala dentro de las comunidades de chimpancés. El mismo autor nos ilustra con un ejemplo en el que dos machos se aliaron para terminar con la vida de su líder. El chimpancé más débil de los tres podía arrimarse a la parte más poderosa, es decir, al macho alfa, y obtener algunos beneficios, o podía ayudar al opositor y crear un nuevo macho alfa.
alfa, que estaría en deuda con él. En este caso, la fuerza del alfa se transformó en su debilidad. Pero la naturaleza de las jerarquías está sujeta a la variación cultural, y hay casos que los antropólogos llaman igualitarismo genuino, donde la idea misma de un monarca resulta ofensiva. Se dice que estas sociedades a pequeña escala, que viven de la caza, la recolección o la horticultura, eliminan por completo las distinciones de riqueza, poder o rango, salvo entre sexos o entre padres e hijos. El énfasis se pone en la igualdad y el compartir. Se cree que nuestros ancestros inmediatos vivieron así durante millones de años. Podría ser, entonces, que las jerarquías estén menos implantadas en nuestra naturaleza de lo que creemos. El antropólogo Christopher Boehm estudió estos mecanismos niveladores y observó que aquellos líderes que solo gobiernan para sí mismos pierden rápidamente el respeto y respaldo de su comunidad. Pero si los individuos de alto rango pueden ser tan problemáticos, ¿por qué mantenerlos? Una primera respuesta es su rol de mediadores. Por definición, las sociedades igualitarias carecen de una jerarquía social que pueda imponer su voluntad en las disputas, por lo que dependen del arbitraje. La clave es la imparcialidad, asumido por la judicatura en la sociedad moderna. El arbitraje protege a la sociedad frente a su mayor enemigo, la discordia enconada. Y dado que es difícil sobrevivir sin liderazgo, los igualitarios a menudo permiten líderes entre iguales. Para ello emplean herramientas sociales típicas de nuestro linaje, pero que compartimos con nuestros parientes primates. Dentro de los antropoides, si los que están más abajo de la escala social convienen en trazar una línea colectiva en la arena y amenazan con consecuencias graves si los que están en lo alto de la jerarquía la pisan, tenemos lo que en términos legales se denomina constitución. Obviamente, las constituciones de hoy están repletas de conceptos refinados, demasiado complejos para ser aplicables a grupos humanos pequeños, donde todo el mundo se conoce, y menos aún a las sociedades antropoides. Pero no deberíamos olvidar que la Constitución estadounidense, por ejemplo, nació de una revolución contra la corona inglesa. Su maravillosa prosa, nosotros, el pueblo, habla con la voz de las masas. Su predecesora fue la Carta Magna Inglesa de 1215, en la que los súbditos del rey Juan amenazaron con sublevarse y matar a su opresor si no cejaban sus apropiaciones excesivas. De nuevo, el principio es la resistencia colectiva contra un macho alfa despótico, y al mismo tiempo que formalizamos nuestras jerarquías mediante posturas corporales y tonos de voz, nos encanta burlarnos de nuestros superiores. Siempre estamos dispuestos a hacerlos caer de su pedestal. Ya escribió Shakespeare que la inquietud reside en la cabeza que lleva una corona. El primer emperador todopoderoso de China estaba tan obsesionado por su seguridad que cubrió todas las vías que conducían a sus palacios para poder ir y venir sin que nadie lo viera. El ejecutado dictador de Rumania tenía 3 niveles de túneles laberínticos, rutas de escape y búnkeres bien aprovisionados debajo del edificio del Partido Comunista, en la Avenida de la Victoria Socialista, en Bucarest. Claramente los líderes impopulares tienen más que temer, por eso siempre se han visto obligados a dar pequeñas muestras de poder. Maquiavelo señaló correctamente que es mejor convertirse en príncipe por aclamación popular que con ayuda de la nobleza, porque ésta se siente tan cercana a la corona que intentará socavarla, y cuanto más amplia sea la base en la que se asienta el poder, mejor. Este también es un buen consejo para los chimpancés. Los machos que miran por los oprimidos son los más queridos y respetados. El respaldo de la base estabiliza la cúspide. Hay una influyente escuela de pensamiento según la cual partimos de un estado natural hostil y caótico que se regía por la ley de la selva, del cual escapamos acordando normas de conducta y delegando el apremio de su cumplimiento a una autoridad superior. Esta es la justificación usual del gobierno vertical. Ahora bien, ¿y si hubiera sido justo al revés? ¿Y si la autoridad superior fue primero y la igualdad hubiera venido después? Esto es lo que parece sugerir la evolución de los primates. El punto es que nunca hubo caos alguno, más bien partimos de un orden jerárquico cristalino y luego encontramos maneras de nivelarlo. Así pues, en algún punto el interés individual no se podrá negar. Por eso el igualitarismo no se basa en el amor mutuo, menos aún en la pasividad. Es una condición mantenida activamente que reconoce el anhelo de controlar y dominar. Los igualitarios no niegan la voluntad de poder, por el contrario, la conocen muy bien y tratan con ella a diario.
Los propios políticos pueden dedicarse a la lucha por el poder, pero el electorado se fija en el servicio que prestan, y el poder es la razón de que los políticos hablen más de lo segundo que de lo primero. La democracia satisface así de manera elegante dos tendencias humanas a la vez: la voluntad de poder y el deseo de mantenerlo bajo control. La democracia es un proceso activo. Reducir la desigualdad requiere esfuerzo. Que los más agresivos y dominantes de nuestros parientes más cercanos exhiban mejor las tendencias sobre las que se asienta en última instancia la democracia no tiene por qué sorprender si contemplamos la democracia como nacida de la violencia, como ciertamente así ha sido en la historia humana. Es algo por lo que luchamos: liberté, égalité y fraternité. Los poderosos nunca nos la han regalado, siempre hemos tenido que luchar por ella. La ironía es que probablemente nunca habríamos llegado a este punto, ni desarrollado la necesaria solidaridad de base, de no haber sido animales jerárquicos de entrada. La dominancia social está siempre en nuestras mentes. Mostramos expresiones faciales típicas de primates, como retraer los labios para exponer nuestros dientes y encías, para así dejar de forma clara nuestra posición social. Incluso el saludo ondeando una mano abierta es un gesto del que se piensa que originalmente indicaba la ausencia de armas. Y si todo lo mencionado suena familiar, es simple y llanamente porque las dinámicas del poder están presentes tanto en humanos como en chimpancés. Desde siempre estuvimos condicionados por el poder, pues el poder no solo consiste en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Pero quizás, solo quizás, esta distinción solo sea una cara de la moneda. Es claro que hay una similitud entre la dinámica del poder que se presenta en el chimpancé y en el humano, lo que refuerza la teoría del mono asesino, pero también la menoscaba. Lawrence y Ardrey afirmaban que la especie humana era única en su uso de fuerza letal, pero las observaciones, no solo de chimpancés, sino de hienas, leones, langures y una lista interminable de animales, dejan en evidencia que matar a los miembros de la misma especie, aunque no sea una práctica muy habitual, es una conducta bastante extendida. El biólogo Edward O. Wilson concluyó que al cabo de más de 1000 horas de observación de cualquier animal, el observador será testigo de un combate mortal. La especie humana no es ni de chiste la más letal. Al lado de las hormigas, que perpetran asesinatos, escaramuzas y batallas campales de manera rutinaria, los hombres son pacifistas sosegados. Los chimpancés reforzaron la idea de una naturaleza humana malvada, a pesar de que también podrían haberla contradicho. Después de todo, la violencia del chimpancé está lejos de ser un hecho cotidiano. Nos llevó décadas observarla, pero la ciencia muchas veces deja de ser ciencia y se transforma en dogma. A la hora de debatir cuán agresivos somos como especie, el chimpancé solo es una pieza más del rompecabezas, y en la actualidad solo hay unas cuantas especies cercanas al humano, y si resultan ser algo más que bestias, aunque solo de manera ocasional, la idea de la bondad como invención humana comienza a esfumarse. Por supuesto que lo hacen. Entre los antropoides no es inusual ocuparse de un compañero herido, esperar al que se queda atrás, limpiar las heridas de otro o proporcionar fruta a los miembros más viejos de la comunidad que ya no pueden trepar. El mismo autor nos cuenta la historia del primatólogo Robert Yerkes, que estaba tan impresionado por la preocupación de un joven chimpancé apodado Prince Chimp por su compañero Pansy, que estaba en estado terminal. El primatólogo admitió que si sus colegas le oyeran hablar de su comportamiento altruista y obviamente compasivo hacia Pansy, debería ser sospechoso de idealizar a un antropoide. Más tarde, se reveló que este no era un chimpancé, sino un bonobo, pero Yerkes no podía saberlo, porque el bonobo no fue reconocido como especie hasta muchos años después. El primer estudio comparativo del comportamiento de bonobos y chimpancés se llevó a cabo apenas en 1930 por Edward Tratz y Heinz Heck, y publicado en 1954, donde se incluían referencias al carácter relativamente pacífico y la conducta sexual de los bonobos. En comparación con el bonobo, el chimpancé es una bestia salvaje, o como lo expresaron Tratz y Heck, el bonobo es una criatura extraordinariamente sensible y tierna, muy alejada de la Urkraft, fuerza primitiva demoníaca del chimpancé adulto.
Aún así, al bonobo le tomó bastante tiempo para ser mencionado en los debates sobre la agresión humana, pues el estudio se publicó en alemán y de paso solo incluía unos pocos animales. Además de que estaban en cautividad, es una muestra demasiado pequeña para ser convincente. Las observaciones de campo de los bonobos se emprendieron relativamente tarde. Incluso a día de hoy, se llevan décadas de retraso en comparación a otros grandes monos. Mucho más importante que todo esto es que los bonobos no responden a las ideas establecidas sobre la naturaleza humana. Si las observaciones hubieran demostrado que se masacran unos a otros, todo el mundo los conocería. El verdadero problema es su temperamento pacífico. A veces intento imaginar qué habría pasado si hubiéramos conocido primero a los bonobos y solo más tarde o nunca hubiéramos tenido noticia de los chimpancés. Las discusiones sobre la evolución humana no girarían tanto en torno a la violencia, la guerra y la dominación masculina, sino la sexualidad, la empatía, la solidaridad y la cooperación. ¿Cuán diferente sería nuestro paisaje intelectual? La idea que teníamos sobre el mono asesino solo comenzó a debilitarse cuando apareció el bonobo. No son libres de violencia, pero entre ellos no se producen guerras a muerte. Apenas cazan, los machos no dominan a las hembras, y el contacto erótico se mezcla libremente con todo lo que hacen. La reproducción sexual claramente tiene la función de adaptar a la especie, pues la descendencia producida a través del sexo suele ser más robusta, del mismo modo en que, por ejemplo, un perro o un gato mestizo suelen tener mejor salud que los de raza pura. Al cabo de muchas generaciones, sin variabilidad genética, el resultado es la acumulación de defectos genéticos. La endogamia era, y quizás es, una práctica muy frecuente dentro de las clases dominantes. Hay múltiples ejemplos de defectos genéticos dentro de las familias reales que contaban con un gran linaje de incesto. Está de más explicar caso por caso cuál fue el destino de estas familias, pues la salud de sus miembros no duró mucho. Ahora bien, esto explica por qué existe el sexo, no su aspecto placentero, pues si su única función fuera la reproducción, seguramente no sería tan gratificante. Aquí podemos afirmar que la vida sexual del chimpancé es pobre en comparación con la nuestra y la de los bonobos. Este hedonismo sexual es compartido continuamente y de muchas formas, y dentro de estas formas se encuentran esas culturas donde la homosexualidad se expresa libremente y hasta se fomenta. Subrayo este componente cultural para plantear que la cuestión evolutiva de cómo pudo haber surgido la homosexualidad quizás tenga la mira desviada. El punto es que se ha ignorado de forma deliberada esa zona gris entre el blanco de la atracción social y el negro de la atracción sexual, pero por más tabúes que se tenga del tema, este se escapa una y otra vez, mezclándose con una multitud de otras tendencias. La atracción hacia nuestro propio género no plantea problemas evolutivos, siempre que no entre en conflicto con la reproducción. Esta puede ser simplemente una extensión más profunda de la sexualidad, más que una opción de vida, como la etiquetan de manera deliberada algunos conservadores. Esta extensión aparece de manera natural en ciertos individuos, forma parte de lo que son. En algunas culturas pueden expresarla con libertad, mientras que en otras deben esconderla. Puesto que nadie es acultural, no resulta posible saber cómo se desarrollaría nuestra sexualidad en ausencia de tales influencias. La naturaleza humana pristina es como el santo grial, eternamente buscado, nunca encontrado. Pero por suerte tenemos al bonobo, un antropoide que no conoce prohibiciones sexuales y apenas tiene inhibiciones. Estos claramente no tienen una orientación sexual absoluta. Los bonobos no conocen la conexión entre sexo y reproducción. Por eso el sexo es más significativo por su carácter incidental, así como su integración en la vida social. Pero otro punto clave de la deliberada sexualidad de los bonobos está en la protección de las crías. Fue en el año 1979 cuando un conocido primatólogo japonés, Yukimaru Sugiyama, comunicó por primera vez que los langures machos, una vez se apropian de un grupo de hembras, tienen por costumbre matar a todas las crías engendradas por su antiguo dueño. La idea de que los animales puedan perpetrar infanticidios, y no por accidente, resultaba tan repulsiva como incomprensible. El descubrimiento de Sugiyama y su especulación de que el infanticidio podría incrementar el éxito reproductivo masculino fue ignorada durante una década, pero se reportaron más casos sobre la misma conducta, tanto en otros primates como en otros animales, desde osos hasta delfines y aves. El caso más conocido popularmente es el de los leones, donde es habitual acabar con los sucesores del rival sin siquiera comerlos. Parece una acción totalmente deliberada. La comunidad científica no podía creer que las mismas teorías que hablan de
de supervivencia y reproducción pudieran aplicarse a la aniquilación de criaturas inocentes. La antropóloga Sarah Blaffer Hrdy se convirtió en la arquitecta de esta idea aplicada al infanticidio humano. Está bien establecido, por ejemplo, que los niños tienen más riesgo de maltrato por parte de sus padrastros que de sus padres biológicos, lo que, al parecer, conecta con la reproducción masculina. La Biblia describe la matanza de niños ordenada por el faraón y la más recordada del rey Herodes, quien mandó matar a todos los niños de menos de 2 años de Belén y toda la comarca. Mateo 2:16. El registro antropológico muestra que después de las guerras es bastante frecuente que los hijos de las mujeres capturadas sean asesinados. Así pues, hay buenas razones para incluir a nuestra propia especie en las discusiones sobre el infanticidio masculino. Por supuesto que las hembras hacen lo que pueden para defender a su prole, pero no hay mucho que hacer contra los machos que a menudo son más grandes y poseen una mordida más desarrollada. La brillante estrategia usada por los bonobos es confundir la paternidad. Aquí se halla la posible razón por la que tienen tanto sexo y no conocen el infanticidio, pues nunca se ha observado la muerte de una cría a manos de un macho, ni en libertad ni en cautividad. El bonobo es una excepción entre los antropoides, porque el infanticidio está bien documentado en gorilas y chimpancés, por no citar nuestra propia especie. El gran panorama de la naturaleza nos permite dar sentido tanto al comportamiento de los bonobos como del humano, y de paso, el hecho de que este antropoide sea tan similar a nosotros como el chimpancé pone en jaque mucho de lo que se creía establecido sobre la naturaleza humana, lo cual arremete totalmente contra el orden social. Por ejemplo, ¿quién diría que un antropoide tan cercano a nosotros viviría en sociedades dirigidas por las hembras? Entre los que trabajan con bonobos, la sorpresa e incredulidad iniciales han pasado. Nos hemos acostumbrado tanto al orden sexual invertido que ya ni se nos pasa por la imaginación que las cosas pudieran ser de otra manera. Parece enteramente natural. Por lo visto, los escépticos no son capaces de ir más allá de nuestra especie. Durante la promoción de mi libro, Bonobo, el mono olvidado, el punto álgido o quizás el más bajo, fue una pregunta planteada por un profesor de biología alemán, muy respetado. Tras mi conferencia, se levantó de su asiento y vociferó en un tono casi acusatorio. ¿Qué les pasa a esos machos? Estaba escandalizado por la dominancia femenina. Por mi parte, siempre he pensado que, dada la elevada tasa de actividad sexual y el bajo nivel de agresión entre los bonobos, los machos no tienen mucho de qué quejarse. Uno diría que están menos estresados que sus hermanos chimpancés y humanos. Creo que mi respuesta, que a los machos de bonobo parecía irles estupendamente, no satisfizo al profesor. Este antropoide desafía profundamente las hipótesis sobre nuestro linaje y comportamiento. Mientras que las sociedades de bonobos incluyen el mismo número de machos que de hembras, en las sociedades de chimpancés se suelen incluir el doble de hembras que de machos. Teniendo en cuenta que ambas especies engendran la misma cantidad y no hay machos errantes, la única explicación de esta disparidad es que los chimpancés machos deben sufrir una elevada mortalidad. No es de sorprenderse si recordamos que el chimpancé siempre está envuelto en una lucha tanto dentro y entre comunidades. El resultado es que los bonobos machos viven más y mucho mejor que sus homólogos chimpancés. De hecho, dentro de los bonobos, la jerarquía masculina es un asunto materno. Los machos no forman coaliciones, más bien la posición de su madre dentro de la jerarquía es la que definirá la posición de su hijo, y este orden jerárquico dentro de las hembras está escalonado principalmente por las edades, pues estas deben dejar su comunidad natal en la pubertad para integrarse en otra. Así buscarán la aprobación y protección de otra hembra residente, y con el tiempo, la protegida puede convertirse a su vez en protectora de nuevas inmigrantes, y el ciclo se repite. En contraste con los chimpancés que mantienen un igualitarismo mediante el desequilibrio del poder, los bonobos carecen de este desequilibrio. Para los bonobos es mejor describirlos como tolerantes que como igualitarios. Es por esto que son los animales perfectos para los tiempos actuales. Así quizás podamos hacer algo más que sentarnos y decir es la naturaleza humana, pues esta es mucho más compleja. La selección natural favorece a los organismos que sobreviven y se reproducen, pura y simplemente. Cómo lo consiguen es una cuestión abierta. Cualquier organismo que prospere haciéndose más o menos agresivo que el resto, más o menos cooperativo o más o menos compasivo, propagará sus genes. De pronto se dio un cambio paralelo dentro de la biología evolutiva. Se hablaba menos de agresión y de competencia, y más de conectividad, de cohesión social, de los orígenes de la solidaridad y del compromiso,
Debemos decidir si somos abejas individuales en un enjambre o miembros de sociedades complejas, en las que unos nos preocupamos por otros y de las que derivamos nuestra razón de ser. Más acorde con la segunda posibilidad que con la primera, Darwin pensaba que la gente nace con una predisposición moral y que el comportamiento animal respaldaba esta idea. Cita a un perro que nunca pasaba por delante de una cesta, donde yacía un gato amigo suyo enfermo, sin darle unos cuantos lametones. Esta conducta, dice Darwin, es un claro signo de los buenos sentimientos del perro. Darwin también relata el caso de un cuidador que fue mordido en la nuca por un fiero papión mientras limpiaba su jaula. El papión compartía espacio con un pequeño mono sudamericano. Amedrentado por su compañero de jaula, el mono mantenía una cálida amistad con el cuidador y de hecho salvó su vida al distraer al papión con mordiscos y gritos durante su ataque. El pequeño mono arriesgó su propia vida, demostrando con ello que la amistad se traduce en altruismo. Darwin pensaba que las personas actuaban igual. Esto sucedía mucho antes de que supiéramos de la existencia del bonobo y de los últimos hallazgos de la neurología, incluso antes de la llegada de Darwin. La dicotomía entre aceptar y negar lo natural no es nueva. Otro gran pensador como René Descartes sí concebía a los animales como máquinas que carecen de conocimientos y sentimientos. Descartes se hubiera sorprendido al ver cómo ciertos análisis muestran cómo los chimpancés son capaces de emitir juicios de confianza en sus conocimientos, pues estos eran más propensos a buscar su recompensa en las pruebas que habían completado correctamente que en las que podían fallar. Todo esto apunta que los chimpancés monitoreaban sus estados de saber y no saber, y en función de estos estados ajustaban su comportamiento. Pero tampoco es necesario adelantarnos tanto en el tiempo para ver que siempre hubo alguien que intentó ver más allá. En palabras de Voltaire, es una pena, una pobreza de espíritu, haber dicho que los animales son máquinas que carecen de conocimientos y sentimientos, que siempre realizan sus cosas del mismo modo y no perfeccionan nada. ¡Qué equivocación! El pájaro que hace su nido en semicírculo cuando lo fija en una pared, que construye en forma de cuarto de círculo cuando lo hace en un ángulo y en círculo perfecto cuando lo coloca en un árbol, no hace siempre lo mismo. El perro de casa que adiestramos durante 3 meses sabe mucho más pasado ese tiempo que antes de empezar a enseñarle. El canario al que enseñamos un aire cualquiera no lo repite al instante, sino que necesita tiempo para aprenderlo, pero vemos que va corrigiéndose hasta que lo canta bien. Solo porque el hombre habla, ¿juzgas que tiene sentimientos, memoria e ideas? Pues bien, sin pronunciar una palabra, verás que entro en mi casa entristecido, busco un papel con inquietud, abro un cajón porque recuerdo que allí lo guardé, lo encuentro y lo leo con alegría. Sin hablar, conocerás que experimenté el sentimiento de la aflicción y el del placer, que estoy dotado de memoria y de conocimiento. Juzga pues con el mismo criterio al perro que ha perdido su amo, lo busca por todos los caminos lanzando lastimeros ladridos, que entra en la casa agitado, inquieto, que baja y sube y va de estancia en estancia hasta que al fin encuentra al dueño que ama y atestigua la alegría que siente mediante gruñidos, saltos y caricias. Pero nuestro entendimiento, no solo de la naturaleza, sino de la nuestra, se ve bastante mermado aún a día de hoy y por muchos factores. En palabras de Frans de Waal, un congreso sobre grandes monos podría atraer a 100 o 200 expertos, pero esto no es nada comparado con un congreso típico de psicólogos o sociólogos, que fácilmente podría reunir a 10.000. En consecuencia, de ningún modo nos acercamos al nivel de comprensión de los antropoides que muchos de nosotros querríamos. Los problemas dentro de la ciencia para el estudio de la naturaleza no son pocos. Dentro de los chimpancés, la etóloga Jane Goodall, que fue quien rompió bastantes de estos paradigmas, recuerda que no debía darles nombres a los chimpancés porque no era científico, debían tener números. No podía decir que tenían personalidades, no podía decir que tenían mentes capaces de resolver problemas, obviamente no podía decir que tenían emociones. Ese era el colmo del antropomorfismo, atribuirle cualidades humanas a animales no humanos. Ejemplos sobran de cómo la supuesta rigurosidad científica terminó frenando bastantes avances, incluso desde el siglo XV, donde el mundo occidental comenzó a saber de los grandes monos. No estaba claro dónde colocar a estos animales en el orden natural. En el año 1699, el anatomista británico Edward Tyson diseccionó a un chimpancé y con esto publicó sus resultados, refiriéndose al primate como un orang oután u Homo silvestris.
Tyson afirmaba que su espécimen era un pigmeo. El chimpancé no era un hombre ni un simio, sino una clase de animal entre ambos, pero no fue bien recibido por los estamentos religiosos, como tampoco fueron los vínculos evolutivos entre los humanos y esas especies, que más tarde establecerían Charles Darwin y sus contemporáneos, del mismo modo en el que se opuso una gran resistencia al giro copernicano y pocos querían aceptar que no somos el centro del universo. A día de hoy es difícil aceptar que el humano no está ni cerca de separarse de la naturaleza. Si así fuera, aquel virus que atormentó a nuestra civilización, pues no hubiera significado ningún problema. Desde que la naturaleza nos otorgó nuestro intelecto a cambio de expulsarnos de sí misma, todavía estamos destinados a buscar nuestro lugar en el universo, pero todo parece indicar que ese lugar no será tan lejos de nuestros orígenes, porque nadie puede escapar de sí mismo. Aunque es claro que aún somos bastante cercanos al mundo natural, es imposible negar que la violencia es algo en lo que somos únicos. Los antropoides carecen del adoctrinamiento, la estructura de mando y la sincronización que emplea la milicia humana. Lo único que nos diferencia de las hormigas y sus grandes ejércitos es la estructura de mando. Mientras nosotros poseemos una estructura vertical, las hormigas se rigen por estructuras horizontales. Sus expediciones, si así se les puede llamar, no tienen líderes. Cada hormiga guía a la que le sigue. Es por esto que si pierden el rumbo, terminan caminando en círculos hasta la muerte. Y es precisamente por esta estructura vertical que no tiene sentido alguno centrar los debates sobre la agresividad humana en torno a la guerra. O como escribió el doctor Erich Fromm, el hombre ordinario, con poder extraordinario, es el principal peligro para la humanidad, y no el malvado o el sádico. A finales de la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram demostró cómo la situación puede imponerse a la conciencia individual de una persona. Muy resumidamente, el experimento consistía en tomar a varios sujetos de distintos extractos para actuar como profesores. Ya en su rol de profesor, por órdenes muy directas e insistentes del experimentador, el sujeto debía castigar cualquier error del alumno, al cual no podía ver, pero sí escuchar, mediante descargas eléctricas, cuya intensidad iría incrementando con cada respuesta incorrecta. Esta intensidad iría desde unos 15 y hasta 450 voltios. A los 180 voltios, el alumno, que en realidad era un actor, gritaría para decir que no podía soportar el dolor. A los 300 voltios, se negaría a seguir con el experimento. A los 330 voltios, solo habría silencio. Aproximadamente el 65% de los sujetos llegó hasta el final, hasta los 450 voltios. Aunque se les dijera que el alumno tenía problemas del corazón. Es evidente que las personas del experimento parecían alteradas, sudaban y se mordían los labios, pero por la insistencia del experimentador, la mayoría continuó con el experimento. Milgram demostró cómo un sujeto puede ser inducido a cometer actos inhumanos simplemente por la presencia de una figura de autoridad. ¿Quién dice que el ánimo de los perpetradores es agresivo? ¿Acaso las guerras derivan de la ira? A menudo los líderes tienen motivos económicos o de política interna, o se escudan en la defensa propia. Los generales obedecen órdenes y los soldados muy probablemente no tengan muchas ganas de dejar sus hogares y morir. Con sumo cinismo, Napoleón observó que un soldado luchará larga y duramente por un trozo de cinta coloreada. No es una exageración decir que la mayoría de las guerras se han movilizado por algo distinto de la agresión, pues la guerra humana es bastante sistemática y fría, lo que la convierte en un fenómeno relativamente nuevo para la vida. El punto es que la mayoría de las guerras son más que simple agresión. La identificación grupal, la xenofobia y el conflicto, tendencias que a menudo se dan en la naturaleza y se han combinado con nuestra capacidad de planificación para elevar la violencia a gran escala. Es incuestionable que los chimpancés son xenófobos. Dada la amplitud de sus territorios, los incidentes violentos intercomunitarios son difíciles de observar, pero los pocos casos documentados dejan pocas dudas de que estamos ante una eliminación dirigida y premeditada. En otras palabras, un asesinato. Consciente de lo controvertido de semejante afirmación, Jane Goodall se preguntó de dónde provenía la impresión de intencionalidad. ¿Podía ser que la muerte no fuera más que un efecto secundario de la agresión?
Su respuesta fue que los atacantes mostraban un grado de coordinación y ensañamiento no visto en las agresiones intracomunitarias. Los chimpancés actuaban casi igual que cuando cazaban. El enemigo ya no era un chimpancé, sino una presa. Por nuestra parte, tenemos la costumbre de deshumanizar a nuestros enemigos, tratándolos como si fueran una especie inferior o como si fueran una presa. Volvamos al experimento de Milgram, donde se demostró cómo la distancia psicológica del sujeto respecto a su víctima influye en el daño que éste es capaz de hacer. Si el profesor solo leía las preguntas, pero no era él quien administraba las descargas, el 90% concluía el experimento, pero si tenía que tocar al alumno para castigarlo, solo el 30% llegaba hasta el final. Psicológicamente hablando, si quieres dañar a alguien, es mucho más sencillo si tu víctima se siente distante y ajena, bastante similar a la deshumanización. Y mucho más si este objeto tan alejado de ti resulta ser un enemigo, una plaga, algo que va muy de la mano con la política y que recuerda al llamado chivo expiatorio, un término que procede del Viejo Testamento, referido a la ceremonia del día de la expiación, donde una cabra era sacrificada y otra escapaba viva. Esta última recibía todas las transgresiones de la gente antes de ser soltada en una tierra solitaria, simbolizando así el vacío espiritual. Así la gente estaría libre del mal. Y de manera similar, en el Nuevo Testamento, Juan, refiriéndose a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ahora bien, se dice que la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Y en política, damos por sentado el juego de culparnos los unos a los otros. La culpa tiende a viajar, ya que nadie quiere cargar con ella, siendo esta una mala manera de resolver conflictos. Más que buscar la reconciliación, los problemas se trasladan. Aquí generalmente quien sea el enemigo apenas importa. Solo importa qué representa, como si su eliminación fuera el antídoto para todo vicio. Similar a cómo a inicios del siglo XX, ciertos países de Europa representaban a cierto grupo como cucarachas, o la caza de brujas en la Edad Media. Y aunque todo sea una farsa, es una respuesta sencilla al complejo problema de la reconciliación dentro de las delicadas dinámicas del poder. En un grupo de monos, de vez en cuando todos corrían hasta su vasija de agua para amenazar a su propio reflejo. A diferencia de nosotros y los antropoides, los otros monos no se reconocen en su reflejo, así que encontraron un grupo enemigo que, oportunamente, no les respondía. Los chimpancés de Arnhem tenían otra vía de escape. Si la cuerda se tensaba hasta el punto de ruptura, uno de ellos comenzaba a vociferar hacia el recinto contiguo del león y el guepardo. Los grandes felinos eran enemigos perfectos. Es claro entonces que el chivo expiatorio también se ve dentro de las comunidades de primates. Sin duda, la fuerza más potente de un sentido de comunidad es la hostilidad hacia los otros. Dentro de nuestra especie, nada resulta más obvio que nuestra capacidad de hacer frente común contra adversarios. Para muchos, suena convincente la sugerencia de que la mejor garantía para la paz mundial sería un enemigo extraterrestre. Esta ironía orwelliana, donde la guerra es paz, nos muestra cómo la moralidad está ligada a la violencia. Nosotros rodeamos este proceso de simbolismo y escogemos a las víctimas basándonos en cosas como el color de la piel, la religión o un acento extranjero. También nos cuidamos de no admitir nunca el pretexto que representa el chivo expiatorio. En este aspecto, somos más sofisticados que ningún otro animal, pero es innegable que el chivo expiatorio es uno de los reflejos psicológicos más básicos, más poderosos y menos conscientes de la especie humana. Un reflejo que compartimos con tantos otros animales que muy bien puede ser innato. El mítico Edipo sirvió de chivo expiatorio durante los disturbios de su ciudad. Tebas, culpado de una epidemia de peste, era la víctima perfecta, dado que era un forastero criado en Corinto. Lo mismo se aplica a María Antonieta durante la Revolución Francesa. La inestabilidad política y su origen austriaco la convirtieron en un blanco perfecto. Hace unos cuantos años, aquí en Chile pasó algo muy similar. A día de hoy, múltiples empresas sirven de chivo expiatorio de la inseguridad en Internet, y a los inmigrantes ilegales se los culpa del desempleo, aunque ambos problemas sean inmensamente más complejos. La propia guerra de Irak es otro buen ejemplo. Como a todos los norteamericanos, el ataque terrorista sobre Nueva York me dejó atónito. Además de mi horror y aflicción iniciales, la rabia pronto entró a formar parte del combinado. Podía sentirla a mi alrededor y también la sentí filtrarse en mi interior. No estoy seguro de qué sentimiento fuera compartido por la gente de otras partes del mundo. El horror y la aflicción sí, pero la rabia quizás no. Esto podría explicar por qué los acontecimientos
eventos posteriores enemistaron tanto a Estados Unidos con otras naciones. De un día para otro, el mundo tenía que vérselas con un oso herido y furioso, despertado de golpe de su letargo por alguien que le había pisado la cola. Pero de forma irremediable, después de toda esa histeria, las dudas comenzaron a aflorar. Hoy en día muchos consideran que la guerra fue y es un error. Durante las primeras semanas de la guerra de Irak, me sobrecogió una entrevista con un piloto norteamericano que explicaba entusiasmado que de pequeño había seguido la guerra del Golfo y había quedado fascinado por las bombas de precisión. No podía creer que ahora él mismo estuviera empleando bombas inteligentes aún más sofisticadas. La guerra era para él un tema tecnológico, como un juego de ordenador al que finalmente se le permitía jugar. Lo que ocurría al otro lado no parecía siquiera pasar por su mente. Quizás sea precisamente eso lo que quieren los militares, porque en cuanto uno comienza a ver al enemigo como un ser humano, las cosas empiezan a torcerse. Este piloto solo seguía órdenes y no podía ver a quienes asesinaba. Estas condiciones prácticamente son las mismas que aplicó Milgram en su experimento. La mentalidad de nosotros y ellos, en ciertas condiciones, aflora con bastante facilidad. En una ficción aún más elaborada que la de Milgram, se llevó a cabo el experimento de la cárcel de Stanford, donde la simulación de las condiciones de la prisión llevó a los participantes del experimento a ejercer una violencia sin sentido de la que la mayoría no se creería capaz. Y lamentablemente, tanto el experimento de Milgram como el de la cárcel de Stanford son reales. Y ejemplos hay de sobra. La violencia intergrupal incluso puede hacer que los chimpancés se desconozcan. Tal es el caso presenciado en Gombe, donde una comunidad se dividió en una facción al norte y una facción al sur. Estos chimpancés habían jugado y crecido juntos, pero no impidió que las facciones comenzaran a enfrentarse. Ni los miembros más viejos de la antigua comunidad fueron respetados. Eran golpeados y arrastrados de la forma más sádica que podríamos imaginar. En el caso humano, grupos étnicos que convivían razonablemente bien pueden volverse enemigos mortales de un día para otro, como los Hutus y los Tutsis en Ruanda, o los serbios, croatas y musulmanes en Bosnia. Cabe preguntarnos si esto le dio la razón a Richard Braham cuando dijo: la violencia al estilo chimpancé precedió y preparó el camino a la guerra humana, convirtiendo la humanidad moderna en ofuscados supervivientes de un hábito continuado de agresión letal durante 5 millones de años. La conducta de nuestros ancestros directos sería más relevante que la de los chimpancés, pero la evidencia de violencia es bastante escasa, sobre todo si retrocedemos más de 10.000 años, y desde la perspectiva evolutiva, 10.000 años son irrelevantes. Lo más probable es que la población haya sido bastante escasa para motivar conflictos a gran escala, y aunque a menudo se piensa que la supervivencia del más apto implica la eliminación del menos adaptado, también es posible ganar la carrera evolutiva si se posee un sistema inmunitario superior o si se pueden consumir y obtener más variedad de alimentos. Es muy probable que en lugar de aniquilar a los neandertales, simplemente fuimos más resistentes al frío o mejores cazadores. La evidencia apoya ambas caras de la moneda. Por una parte, se han encontrado traumatismos que pudieron ser ocasionados por herramientas tanto neandertales como en Homo sapiens, pero por otra parte, también es bastante posible que los homínidos triunfantes simplemente absorbieran a otros menos exitosos por mestizaje, pues se sabe que en ciertos segmentos de la población es posible encontrar desde un 1% a un 4% de ADN neandertal. Con este dilema, apenas sorprende que los científicos destaquen nuestro lado violento, acudiendo al chimpancé. Winston Churchill escribió: la historia del género humano es la guerra. Salvo interludios breves y precarios, nunca ha habido paz en el mundo. Y antes de que comenzara la historia, la rivalidad a muerte era universal e inacabable. Nadie niega nuestro potencial guerrero, pero nuestro mestizaje con los neandertales nos muestra que quizás Churchill había exagerado, pues un aspecto del comportamiento humano que el chimpancé no puede ejemplificar es algo que es mucho más común que la guerra: la paz. En esta esfera, el chimpancé es extremadamente pobre. La mezcla pacífica entre grupos de bonobos se notificó por primera vez en los años 80 del pasado siglo, cuando diferentes comunidades confluyeron en la selva de Wamba, en la República Democrática del Congo, y permanecieron juntas durante una semana entera antes de volver a separarse. Aquella constatación contravenía de la persistente creencia
de que nuestro linaje es violento por naturaleza. Todo parece indicar que dentro de los bonobos, al constituir sociedades dominadas por las hembras, la mejor forma de intercambiar material genético es dejando una pequeña puerta abierta a sus vecinos. De este modo, los bonobos ilustran las condiciones que posibilitan la paz. Todas las sociedades humanas conocen los matrimonios interétnicos y, por tanto, el flujo génico entre grupos que vuelve contraproducente la agresión letal. Aunque se pueda ganar algo al apropiarse del territorio de otro grupo, hay contrapartidas, como las bajas propias, los parientes muertos del otro bando y la reducción de tratos comerciales. Esto último puede no ser aplicable a los antropoides, pero es un factor significativo en el caso humano. El resultado de esto es que nuestro comportamiento intergrupal tiene similitudes tanto con el chimpancé como con el de los bonobos. Nuestras guerras exceden la violencia de los chimpancés de modo alarmante, pero al mismo tiempo los beneficios de las buenas relaciones son mayores que en los bonobos. Los grupos humanos hacen mucho más que mezclarse y relacionarse sexualmente, intercambian bienes y servicios, celebran fiestas ceremoniales, permiten el tránsito de unos a otros y se unen para defenderse de terceras partes hostiles. Cuando se trata de relaciones intercomunitarias, superamos a nuestros parientes cercanos, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Pero claro, hay una gran diferencia en la manera en que distintas sociedades retratan la armonía o la competitividad. En realidad, somos ambas cosas, pero en cada sociedad alcanza su propio equilibrio. En Norteamérica, la rueda que chirria se lleva la grasa. En Japón, el caracol que saca la cabeza acaba aplastado. ¿Significa esta variabilidad que no podemos aprender nada del comportamiento de otros primates? El asunto no es tan simple, pues en cada especie también encontramos variación intergrupal. Sabemos que muchos animales saben cómo reconciliarse y son muy buenos en ello. La razón es simple, la supervivencia. Mientras que los monos dorados lo hacen cogiéndose de la mano, los chimpancés con un beso en la boca, los bonobos con el sexo y los macacos de Tonkin abrazándose y chasqueando los labios. Experimentamos esta transición de la hostilidad a la normalización como perdón. Del perdón se suele afirmar que es exclusivo de nuestra especie, incluso exclusivo del cristianismo, pero podría ser una tendencia natural en animales cooperativos. Las celebraciones ponen de manifiesto la necesidad de contacto físico, una necesidad típica de los primates, incluyéndonos a nosotros. Lo que llama la atención es el hecho de que sabemos más de la agresión y la reconciliación en otros primates que en nuestra propia especie. Uno de los desencadenantes de la agresión mencionados a menudo por los científicos es de hecho relativamente irrelevante: el vínculo entre la superpoblación y la agresión. El demógrafo inglés Thomas Malthus indicó que el crecimiento de la población humana es frenado automáticamente por el aumento de la degradación y la miseria. De aquí viene el conocido experimento del psicólogo John Calhoun, donde una población de ratas en expansión dentro de un espacio cerrado mostró que en poco tiempo comenzaban a destruirse los unos a los otros. Enseguida, las bandas callejeras se asimilaron a grupos de ratas, los barrios bajos a sumideros comportamentales y las áreas urbanas a zoológicos. Se nos advirtió de que un mundo cada vez más atestado estaba abocado a la anarquía o la dictadura. A menos que dejáramos de reproducirnos como conejos, nuestro destino estaba sellado. Estas ideas se implantaron en la corriente principal del pensamiento hasta el punto de que, si hacemos una encuesta, casi todo el mundo diría que la superpoblación es uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia humana. Por su parte, Frans de Waal diseñó un estudio a gran escala de macacos rhesus, divididos en grupos enjaulados y otros en libertad, dentro de una amplia isla arbolada. El espacio disponible era de 6:1. Nuestro primer hallazgo fue que, sorprendentemente, la densidad no afecta en lo más mínimo a la agresividad masculina. De hecho, las mayores tasas de agresión se registraron entre los machos que podían moverse en libertad, no entre los cautivos. Los machos hacinados acicalaban más a las hembras y éstas los acicalaban más a ellos. El acicalamiento tenía un efecto calmante, pues el ritmo cardíaco de un mono desciende mientras los acicalan. Los primates tienen maneras de contrarrestar los efectos del espacio reducido. Esta sofisticada adaptación explica por qué el número de gente por kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con la tasa de muertes violentas. Esto también se aplica a las áreas urbanas, donde tienen lugar la mayoría de los crímenes. La metrópoli más abarrotada del mundo es Tokio y una de las más espaciosas, Los Ángeles. Sin embargo, en Los Ángeles se registran anualmente unos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Tokio
no llegan a 2. Y todo esto sin mencionar que las proyecciones en general apuntan a que la población humana llegará a un punto máximo para luego disminuir hasta estabilizarse, por lo que la sobrepoblación no será el principal problema, al menos en el siglo XXI. Pero debemos añadir que en el experimento de las ratas, estas solo disponían de unos pocos dispensadores de comida, por lo que la competencia también tuvo un papel relevante. Es claro que, si a la ecuación se le suma la escasez de recursos, el resultado será la degradación y la miseria, que así diagnosticó Malthus. Aún así, este enfoque reduce las causas de la agresividad y más tarde la reconciliación a unos pocos factores, por lo que el problema persiste. En defensa de esta situación lamentable, un científico en la sala replicó que la reconciliación humana es mucho más compleja que en los monos, por la influencia de la educación y la cultura. En otros primates, dijo, es meramente instintiva. Para muchos, el perro es puramente instintivo y por eso no se puede comparar al humano. Lo es hasta que muerde a un niño y en ese momento cambian el instinto por mal adiestrado. Ahora resulta que el perro sí puede aprender y se puede regir por algo más que sus instintos y por eso debería ser sacrificado. Caricaturizamos tanto nuestra diferencia con los animales que las palabras instinto y adiestramiento se usan de forma deliberada. La palabra instinto se me pegó. No sé muy bien qué significa, porque es imposible encontrar conductas puramente innatas. Como nosotros, los primates se desarrollan despacio, tienen años para dejarse influir por el entorno en el que crecen, incluyendo su tejido social. El mismo autor hizo un experimento en el que juntó a 2 macacos jóvenes de 2 especies distintas durante 5 meses. Los agresivos monos rhesus junto a los tranquilos macacos rabones. Para los rhesus, esta era su primera experiencia con compañeros dominantes que no se sentían obligados a reafirmar su posición. Y al final del experimento, una vez separadas las especies, los monos rhesus se vieron mucho menos agresivos. Todo indica que la pacificación es una habilidad social adquirida, más que un instinto. Sigue sin ser claro en qué forma se han perpetuado las conductas de los distintos primates, pero es claro que las conductas observadas en la naturaleza pueden ser producto de la cultura, pues ni los primates más fieros tienen que comportarse siempre de la misma manera. Está de más decir que esto también aplica a la especie humana. La reconciliación tiene sentido a la luz de que la dependencia mutua favorece la armonía. Más que lobos y ovejas, si el propio sustento depende de trabajar hombro con hombro, se debe asumir que a veces no se puede ganar una disputa sin perder un amigo. Para prosperar, los animales deben ser lobos y ovejas a la vez. La principal razón de la pacificación no es la paz per se, sino los fines compartidos. Esto puede verse después de un trauma común. Por ejemplo, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001, las tensiones interraciales en la ciudad decayeron. 9 meses más tarde, los neoyorquinos de todas las etnias, a quienes se les preguntó sobre las relaciones interraciales, las consideraron con mayor frecuencia más buenas que malas. En los años anteriores, una abrumadora mayoría hubiera respondido lo contrario. Tras el ataque, el sentimiento de que estamos juntos en esto había propiciado una excepcional unidad y había logrado que la gente se mostrara más tolerante y conciliadora de lo habitual. De pronto, los grupos étnicos separados pasaron a verse como integrantes de un único grupo ciudadano, y que los animales se ayuden mutuamente no es una observación nueva, pero no deja de ser intrigante. En un principio, el fin común por sobrevivir explica la cooperación, sobre todo entre individuos genéticamente emparentados. Esto concierne a la evolución del comportamiento, pero no a sus motivaciones, pues la evolución depende del éxito de un rasgo a lo largo de millones de años. Las motivaciones, en cambio, surgen del aquí y ahora. Las motivaciones tienen vida propia. Son más preferencias, deseos e intenciones que valores de supervivencia. Dentro de estas premisas, a diferencia de la cooperación, que es un rasgo evolutivo, la benevolencia es una motivación. Y esta motivación se supo no perteneciente solo a la especie humana, cuando el 16 de agosto del año 1996, una gorila de 8 años socorrió a un niño de 3 años que cayó desde una altura de más de 5 metros. Tomó al niño de inmediato y le dio unos golpecitos suaves para ver si reaccionaba antes de entregarlo al personal del zoológico. Tal parece ser que el comportamiento altruista es más común de lo que se cree, pero aunque nosotros
y otros animales sociales ayudemos ocasionalmente a los demás sin pensar en nuestros intereses, yo seguiría diciendo que estas tendencias se originaron a partir del mutualismo y la ayuda a los parientes. Una vez evolucionada esta sensibilidad, su dominio de aplicación se amplió. En algún punto, la compasión se convirtió en un fin en sí mismo, la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial en la religión. Así, la cristiandad nos exhorta a amar al prójimo, a vestir al desnudo, a alimentar al pobre y a atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que, al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. No están dando la vuelta al comportamiento humano, sino solo fomentando capacidades preexistentes. La empatía y el compañerismo son nuestra segunda naturaleza, tanto así que cualquier persona desprovista de estas aptitudes nos parece mentalmente enferma o peligrosa. La empatía es tan común en nosotros que no es difícil sentirla al ver una serie o leer un libro. Es decir, sentir empatía por algo o alguien que ni siquiera existe. Todos conocemos la empatía, pero pasó bastante tiempo para que se convirtiera en un tema de investigación. Por alguna razón, muchas veces se ve el lenguaje como fuente de la inteligencia y no como su producto. Estamos tan obsesionados por el habla que resulta ser un impedimento para la plena apreciación de las señales no verbales, como las posturas, gestos, expresiones y tonos de voz, dado que, sin estas señales corporales, nuestra comunicación pierde su contenido emocional y se convierte en mera información técnica. Es bien sabido que, por ejemplo, la gente afectada de parálisis facial por algún trastorno neurológico y que, en consecuencia, no puede expresar sus emociones con una sonrisa o un ceño fruncido, pueden terminar sintiéndose bastante solitarios. Y a pesar de esto, no es de sorprenderse entonces que no hace tanto tiempo se consideraba que la empatía requiere del lenguaje, de la palabra y la abstracción, y todo esto a pesar de que la psicóloga Caroline Sand Waxler descubrió que los niños de poco más de un año de edad ya confortan a otros, lo que claramente es un comportamiento más adelantado que sus habilidades verbales. Esto demuestra que la empatía se desarrolla bastante antes que el lenguaje. En palabras de Charles Darwin, cualquier animal dotado de instintos sociales bien marcados, inevitablemente adquiriría un sentido o conciencia moral tan pronto como sus capacidades intelectuales hubieran alcanzado, o casi, el mismo grado de desarrollo que en el hombre. En su definición más simple, la empatía es la capacidad de afectarse por el estado de otro individuo o criatura. Esto puede consistir en un simple movimiento corporal, como cuando imitamos el comportamiento de otro al poner los brazos detrás de la cabeza, inclinarse hacia adelante o atrás, o cruzar las piernas si otros hacen lo mismo. La imitación es, pues, una de las formas más básicas de la empatía. Esta tendencia se aprecia con facilidad cuando los padres dan de comer a sus pequeños. Mientras acercan una cuchara llena de papilla a la boca del bebé, los adultos abren su propia boca, cuando se supone que la criatura debe abrir la suya. Y, a menudo, incluso efectúan movimientos de deglución. Se ha mostrado que, al igual que el humano, los chimpancés se relacionan mejor entre individuos que poseen personalidades similares, y puesto que la imitación y por tanto la empatía no requieren lenguaje, no debería sorprendernos descubrir formas simples de relacionarse con otros en toda clase de animales, incluyendo a la demonizada rata. Ya en el año 1959, se publicó un artículo donde se demostraba que las ratas dejaban de accionar su dispensador de comida si esto conlleva que la rata de al lado recibe una descarga eléctrica. En estos estudios, la explicación más probable no es la preocupación por el otro, más bien el sufrimiento causado por el dolor ajeno. En términos de supervivencia, si veo que otros dan muestras de miedo y sufrimiento, puede que haya buenas razones para preocuparse. Esta es la explicación de por qué el pánico se propaga rápidamente entre las masas. Hemos sido programados para no querer ver ni oír el dolor ajeno. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo lloran y corren hacia sus madres en busca de consuelo. Cuando ver a otro niño caer y llorar, no están preocupados por el otro niño, sino abrumados por las emociones que expresa. Solo más adelante, cuando los niños son capaces de distinguir entre el yo y el otro, separan las emociones vicarias de las propias. El contagio emocional reside en las partes del cerebro tan antiguas que las compartimos con animales tan diversos como las ratas, los perros, los elefantes y los monos. Según la Asociación Primatológica Española, no es que los primates ni los chimpancés en particular puedan expresar emociones humanas, más bien al contrario, somos los humanos los que a nivel emocional nos seguimos expresando como ellos, porque, nos guste o no,
Somos y seguiremos siendo primates. No debemos humanizar las emociones de los simios, sino ser conscientes de que nuestra vida emocional tiene una historia evolutiva compartida de muchos millones de años y que la tristeza, la alegría, la rabia, la envidia, los celos o la empatía son emociones y capacidades presentes en más especies de las que nos pensamos. Pero dentro de nosotros no se trata de la conectividad emocional per se, que es difícil de negar en otros animales, sino de la llamada teoría de la mente. Esta se refiere a la capacidad de conocer los estados mentales de otros, algo que, nuevamente, no es específicamente humano. Pues, irónicamente, el concepto de la teoría de la mente partió de un estudio de la década de 1960 con una chimpancé llamada Sara que parecía entender las intenciones ajenas. En la actualidad, sobran ejemplos de cómo los antropoides son capaces de comprender las intenciones de otros, una de las formas más complejas de la empatía, y aunque este concepto no haya sido originalmente descubierto en humanos, desde la década de 1960 ha surgido toda una industria de investigación de la teoría de la mente en niños, pero bastante pobre dentro de los primates, y aunque la empatía esté presente en varios animales, no se desempeña con tanta facilidad como en los antropoides. Los monos no antropomorfos no proporcionan consuelo ni a sus propios hijos cuando son mordidos. Los protegen, desde luego, pero sin los abrazos y caricias con los que las madres antropoides calman a sus crías alteradas. Esto humaniza el comportamiento de los antropoides, que es lo que nos separa a antropoides y humanos del resto de los primates. Parte de la respuesta quizá resida en una mayor autoconciencia, porque hay una segunda diferencia que se conoce desde hace aún más tiempo. Los antropoides son los únicos primates, aparte de nosotros, que reconocen su propio reflejo en un espejo. Tan solo imaginemos que nuestro perro tuviera la misma actitud, que no vea en el espejo a otro perro, sino a sí mismo. Sería raro, ¿verdad? La conciencia de lo que somos afecta nuestra manera de tratar a los demás. La conexión entre estas capacidades fue predicha hace décadas por Gordon Gallup, el psicólogo norteamericano que empleó espejos por primera vez para estudiar primates. Gallup consideraba que la empatía requiere conciencia de uno mismo. Puede que, para actuar en bien de algún otro, uno tenga que separar sus propias emociones y su situación de las de ese otro, que debe verse como una entidad independiente. La misma distinción entre el yo y el otro nos permite reconocer que nuestra imagen especular, que actúa exactamente como nosotros, no es una entidad independiente, de lo que concluimos que debe ser una representación nuestra. Del mismo modo en el que se han reportado casos de personas salvadas por delfines, estos también tienen la capacidad de reconocerse en un espejo, pero la misma capacidad de entender al prójimo también permite herirlo de manera deliberada. Tanto la compasión como la crueldad dependen de la capacidad de imaginar cómo afecta el propio comportamiento a los otros. Los animales de cerebro pequeño, como los tiburones, ciertamente pueden herir, pero no tienen la menor idea del daño que causan. El volumen cerebral de los antropoides es 1/3 del nuestro, lo cual los faculta para la crueldad. Como los niños que arrojan piedras a los patos de un estanque, los antropoides a veces infligen dolor por pura diversión. Y en sí, la empatía está ampliamente extendida entre los animales, ya que va desde la imitación corporal hasta el contagio emocional. En un nivel más elevado está la compasión y el sadismo. Esta es la razón por la que el ser humano puede ser más compasivo o más sádico que cualquier otro animal. Estas aptitudes, que nacen desde la empatía, no serían posibles en un mundo poblado por computadoras guiadas solo por la lógica, pues al entender solo el contenido lingüístico, pasarían por alto los cambios en el tono de voz y el lenguaje corporal. Toda literatura centrada solo en el aspecto despiadado de la evolución nos retrata como habitantes de un universo hostil, donde toda benevolencia es algo que solo se ejerce bajo presión y que la moralidad es poco más que una farsa para esconder nuestra naturaleza egoísta. Pero es claro que en vista de la clase de sociedad en la que vivimos, el mundo no es así, ya que somos criaturas sociales, dependemos unos de otros. Nuestros cuerpos y mentes no están hechos para la vida en soledad. En un pequeño estudio, voluntarios sanos expuestos a virus del resfriado y la gripe eran más proclives a enfermar cuanto menos amigos y familiares tenían a su alrededor. La clave de todo esto es la dependencia mutua, pues durante muchas fases de la vida, sobre todo en la infancia y la vejez, nos encontramos en las manos cuidadoras de otros. Es bastante extraño que en vista de todo esto, la religión y la filosofía occidentales presten más atención al alma que al cuerpo. Nos retratan como cerebrales, racionales y dueños de nuestros destinos, nunca enfermos, ni hambrientos de comida o sexo.
Nuestros cuerpos y emociones solo se reconocen como debilidades, pero sin emociones difícilmente sabríamos qué decisiones tomar en la vida, porque las elecciones se basan en preferencias, y estas son, en última instancia, emocionales. Sin emociones no conservaríamos recuerdos, porque son las emociones las que los hacen relevantes. Sin emociones permaneceríamos indiferentes a los otros, que a su vez permanecerían indiferentes a nosotros. Seríamos como barcos que navegan sin detenerse. Lo cierto es que nuestra existencia está indudablemente arraigada a los otros. Todo indica que nos hemos vuelto olvidadizos de hasta qué punto nuestras preocupaciones básicas son las de un animal, celebrando la racionalidad y quitándole el peso a los impulsos. Pero el poder persuasivo de la lógica es sorprendentemente limitado, especialmente para el dominio moral. Hagamos un ejercicio. Imagina que debes asesinar de inmediato a todo aquel que contraiga la gripe. Te afirman que al hacerlo así, matarías a mucha menos gente de la que moriría si se permitiera que la epidemia siguiera su curso. En serio, imagínatelo bien, cada detalle, todas y cada una de esas vidas, con sus historias y anhelos, acabadas en nombre de la lógica. Por muy lógico que pueda parecer, dudo que muchos de nosotros optáramos por semejante plan. Esto es así porque la moralidad humana está firmemente anclada a las emociones sociales. Con la empatía en el centro, las emociones son nuestra brújula. Tenemos fuertes inhibiciones contrarias a matar miembros de nuestra propia comunidad, y nuestras decisiones morales reflejan estos sentimientos. Aunque exista la poesía, nada es tan desgarrador como oír a un ser querido rompiéndose. Esto es porque nuestras tendencias morales evolucionaron en interacción directa con otros, a los que podíamos oír, ver, tocar y oler, y cuya situación entendíamos tomando parte en ella. El problema que se ilustró plantea buscar el mayor bien para el mayor número de gente, aun si esto significa sacrificar a la mitad de la población menos uno. Otro enfoque es el que dio Immanuel Kant, donde llegaríamos a la moralidad por razón pura, una cuestión explorada por un joven filósofo con inquietudes neurológicas, Joshua Green. Este ejemplo seguramente lo conocen la mayoría, pero hagamos otro pequeño ejercicio. Imaginemos la primera situación. Estás al volante de un tranvía, sin frenos, a punto de arrollar a 5 obreros, mientras que en la otra vía solo hay uno. La respuesta es bastante simple. La mayoría de gente se desviaría para no matar a más de un obrero. Esta vez supongamos que estás en un puente y ves un tranvía que va a toda velocidad hacia 5 obreros, pero a tu lado hay un hombre corpulento y podrías empujarlo para que cayera frente al tranvía y lo frenara lo suficiente como para salvar a esas 5 vidas. Resulta que la gente está mucho más dispuesta a tomar acción en la primera situación que en la segunda. Esta elección tiene poco que ver con la racionalidad, porque ambas soluciones son lógicamente equivalentes. Se salvan 5 personas a expensas de una. Kant no habría apreciado ninguna diferencia. Las motivaciones de este accionar se deben a una larga historia evolutiva, donde agarrar a alguien con nuestras propias manos desnudas tenía consecuencias inmediatas para nosotros y nuestro grupo. Los cuerpos son sumamente importantes con las emociones y por tanto con la moralidad. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es tan importante que la evidencia muestra que el acicalamiento aumenta la posibilidad de compartir alimentos dentro de las comunidades de chimpancés, y que las expresiones faciales como la risa son muy importantes para establecer relaciones sólidas, y que a su vez se dan en los juegos en los que hay contacto físico. Volvamos a Joshua Green, quien descubrió que las decisiones morales como empujar a alguien desde un puente activan áreas cerebrales implicadas tanto en las emociones propias como con las emociones ajenas, es decir, la empatía. En cambio, las decisiones morales impersonales, como desviar un tranvía a la derecha, hacen que nuestro cerebro trate a estas problemáticas como neutras, como situaciones cotidianas, como la elección del desayuno o la planificación del tiempo. Los expertos han observado que la resolución de dilemas morales activa centros emocionales muy antiguos en lo más hondo de nuestro cerebro, en vez de un fenómeno superficial ubicado en el neocórtex expandido. Parece ser que la toma de decisiones morales se asienta en millones de años de evolución social. Estamos equipados con una brújula interna que nos dice cómo tratar a los otros. Generalmente las racionalizaciones vienen después. Esto puede contradecir al filósofo kantiano, pero concuerda con la convicción de Darwin sobre la ética derivada de instintos sociales. Como señaló el antropólogo Edward Westermarck,
Aprobamos y desaprobamos porque no podemos hacer otra cosa. Podemos evitar sentir dolor cuando el fuego nos quema. Podemos evitar simpatizar con nuestros amigos. Son estos fenómenos menos necesarios o poderosos en sus consecuencias porque caen dentro de la esfera subjetiva de la experiencia, e incluso antes de Darwin y Westermarck, el filósofo David Hume ya había expresado ideas similares, y bastante antes de todos ellos encontramos al sabio chino Mencio, discípulo de Confucio, que escribió: si los hombres ven a un niño que está a punto de caer en un pozo, todos, sin excepción, experimentarán un sentimiento de alarma y pesar. No sentirían así como una estrategia para ganarse el favor de los padres del niño, ni para buscar el elogio de sus vecinos y amigos, ni para evitar dar la mala impresión de no conmoverse por ello. Este caso nos permite percibir que el sentimiento de conmiseración es esencialmente humano. Puede que los motivos egoístas consignados por Mencio, como el afán de favores y alabanzas, que se detallan de manera amplia en la literatura moderna, hayan sido rechazados por él, ya que son demasiado rebuscados, pues para Mencio, la manipulación no es posible cuando un niño está a punto de caer en un pozo, pues en un principio, la empatía puede imponerse a cualquier regla sobre cómo tratar a los miembros de grupos ajenos. Esta es una gran motivación para aplicar moralidad más allá de los límites comunitarios, es decir, superar la idea de nosotros y ellos, uno de los mayores retos de nuestros tiempos, algo que solo unos pocos han logrado, pero que han sido admirados y recordados por la mayoría, como Oskar Schindler, quien mantuvo judíos fuera de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde sus sentimientos tuvieron más fuerzas que las órdenes de su sociedad. Las emociones triunfan sobre las reglas. Por eso, al hablar de modelos de conducta moral, hablamos de nuestros corazones y no de nuestros cerebros, por mucho que el corazón, como asiento de las emociones, sea una idea obsoleta. Como puntualizaría cualquier neurólogo, a la hora de resolver dilemas morales, confiamos más en lo que sentimos que en lo que pensamos, algo que se ilustra de manera brillante en la parábola del buen samaritano. Se cuenta cómo un hombre yace medio muerto a un lado del camino de Jerusalén a Jericó. Este es ignorado primero por un sacerdote y luego por un levita, ambas personas religiosas y familiarizadas con la letra pequeña de todo escrito sobre ética, sobre lo que está bien y lo que está mal. Estos hombres no querían perder su tiempo con un desconocido y pasaron de largo. Solo el tercer transeúnte, un samaritano que durante esa época pertenecía a una etnia odiada y condenada, se paró, vendó las heridas del hombre y le cuidó. El samaritano, un don nadie, fue quien se compadeció. El mensaje bíblico es claro. Se debe desconfiar en la ética que se rige por un libro en vez del corazón y tratar a todo el mundo como si fuera nuestro vecino. Y si la moralidad hunde sus raíces en el sentimiento, es fácil estar de acuerdo con Darwin y Westermarck sobre su evolución y discrepar de quienes piensan que la respuesta está en la cultura y en la religión, pues la moralidad tiene más que ver con ayudar o no herir. Ambas cosas están interconectadas, pues si alguien se está ahogando y yo me niego a ayudarle, aunque pueda, de hecho le estoy dañando. Cualquier cosa no relacionada con estos dos pilares, aunque se presente como una cuestión moral, no pertenece al dominio de la moralidad. Muy probablemente es una mera convención. Por ejemplo, uno de mis primeros choques culturales cuando me trasladé a Estados Unidos fue oír que una mujer había sido arrestada por dar el pecho en un centro comercial. No entendía que este acto pudiera considerarse ofensivo. Mi periódico local describía el arresto en términos morales, en relación con la decadencia pública, pero puesto que no es concebible que el comportamiento maternal natural pueda herir a nadie, no se trataba más que de la violación de una norma. Hacia los 2 años, los niños distinguen entre principios morales, no robar, y normas culturales. A la escuela no se va en pijama. Se dan cuenta de que quebrantar ciertas normas perjudica a otros, mientras que incumplir otras solo viola las expectativas. Las reglas de esta última clase son culturalmente variables. En Europa, nadie se tapa los ojos ante el pecho femenino desnudo, que puede verse en cualquier playa. Pero si yo dijera que tengo una pistola en casa, todo el mundo estaría terriblemente intranquilo y preguntando en qué me había convertido. Una cultura teme más a las pistolas que a los pechos, y la otra teme más los pechos que las pistolas. Las convenciones se rodean a menudo del discurso solemne de la moralidad, pero en realidad tienen poco que ver con ella. Es por esto que Erich Fromm nos recordó la importancia de apreciar nuestra capacidad de conmovernos con la desgracia de otro ser humano, con la mirada amistosa de otra persona, con el simple canto de un pájaro o el verdor del césped. Nos recordó que si nos hacemos indiferentes hacia la vida, nos perderíamos a nosotros mismos.
Este último capítulo comienza con una pequeña historia. Fue en el año 1889 cuando el filósofo Friedrich Nietzsche, al salir de su hotel en Turín, encuentra frente a sí a un cochero que está azotando un caballo. El caballo ya no podía seguir más y en lugar de recibir ayuda, solo recibió un castigo. Nietzsche corre hacia el caballo y lo abraza del cuello mientras empieza a llorar. A partir de estos años, Nietzsche perdió la cordura, el habla y nunca más se volvió a recuperar. Se dice que en este abrazo, Nietzsche pide perdón al caballo por la maldad humana. Ahora bien, como humanos, ¿qué nos caracteriza mejor? ¿El odio o el amor? ¿La supervivencia, la competencia o la cooperación? ¿Nos parecemos más a los chimpancés o a los bonobos? Si todavía parece que estas preguntas tienen sentido, permítanme disculparme, porque quizás no hice un buen trabajo en los capítulos anteriores. Porque tenemos que recordar que tanto Nietzsche como el cochero pertenecían a la especie humana, una especie inmensamente compleja. Incluso hablando en porcentajes, se suele decir que poseemos un 98% de similitud genética con los antropoides. Pero la genética es inmensamente más compleja como para decir que nos parecemos más a uno o a otro. Es bastante similar a preguntarse si una superficie se mide mejor por su longitud o su anchura. Y aún peor, es considerar un solo polo a expensas del otro. Pero lamentablemente, eso es lo que ha estado haciendo el mundo occidental durante siglos, al presentar nuestro lado competitivo como más auténtico que nuestro lado social. A pesar de que esta premisa vaya en contra de la formación de una sociedad, la respuesta tradicional a esto último es que decidimos vivir juntos solo por conveniencia. Como dijo Thomas Hobbes, se nos contempla como solitarios, que unieron sus fuerzas a regañadientes, inteligentes para juntar recursos, pero carentes de una atracción auténtica por nuestros congéneres. El viejo proverbio romano, "El hombre es un lobo para el hombre", resume esta visión que continúa inspirando al derecho, la economía y las ciencias políticas. En palabras de Frans de Waal, el problema no es solo que este dicho es una mala representación de nosotros, sino también un insulto para uno de los cooperadores más gregarios y leales del reino animal, tan leal, de hecho, que nuestros antepasados tuvieron la sabiduría de domesticarlo. Los lobos sobreviven abatiendo presas más grandes que ellos, como caribúes y alces, y lo hacen trabajando en equipo. Cuando vuelven de casa, regurgitan carne para alimentar a las madres, a los jóvenes y a veces a los enfermos y viejos que se quedaron atrás. Como los hinchas de un equipo de fútbol cuando cantan, ellos refuerzan la unidad de la manada aullando a coro antes y después de la caza. La competencia no está ausente, pero los lobos no pueden permitirse darle rienda suelta. La lealtad y la confianza tienen prioridad. El comportamiento que mina los cimientos de la cooperación se amortigua para prevenir el desmoronamiento de la armonía social, de la que depende la supervivencia. Un lobo que dejara prevalecer sus limitados intereses individuales pronto se encontraría persiguiendo ratones en solitario. Los antropoides conocen la misma solidaridad. Se ha comunicado que los chimpancés del Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil, cuidaban de los compañeros heridos por leopardos, enjuagaban su sangre con la lengua, eliminaban cuidadosamente la suciedad e impedían que las moscas se acercaran a la herida. Protegían a los heridos y se desplazaban despacio para permitirles seguir la marcha del grupo. Todo esto tiene pleno sentido si se piensa que los chimpancés viven en grupos por una buena razón, al igual que los lobos y los seres humanos. No estaríamos donde estamos hoy si nuestros ancestros hubieran sido socialmente distantes, pues la evidencia arqueológica muestra que algunos neandertales cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos, lo que sugiere que eran seres sociales e incluso compasivos, como nosotros y los primates. En la naturaleza, los controles y ajustes son extremadamente esenciales, desde la temperatura corporal hasta el tamaño de la puesta de huevos de un ave. Una pequeña variación significaría la aniquilación total. Esto también se aplica a las tendencias sociales conflictivas, competitivas y cooperadoras. Todas son necesarias hasta cierto punto. El ejemplo más evidente de este documental es la relación que se presenta entre la democracia y la jerarquía, donde las instituciones resultan ser una interacción entre fuerzas opuestas. Al ser de forma sistemática más brutales que los chimpancés y más empáticos que los bonobos, es claro que estamos llenos de contradicciones, pero la mayoría
mayoría domadas, pues por encima de la dualidad inherente de la naturaleza humana está el papel de la inteligencia, aunque por costumbre sobreestimada. Es innegable que nuestro comportamiento es una combinación de ambas. El comportamiento humano es en gran parte influenciable por la experiencia. Esto puede sonar tan obvio que no hace falta ni mencionarlo, pero es un discurso radicalmente distinto del que solían emplear los biólogos. En los años 60 del pasado siglo, casi toda tendencia reseñable de la especie humana se catalogaba como instinto, y la doctrina del instinto de Konrad Lorenz hasta incluía un parlamento de instintos para mantenerlos ligados. El problema con el término instinto, sin embargo, es que rebaja el papel del aprendizaje y la experiencia. En algunos círculos contemporáneos existe una corriente similar. Aunque ahora se favorece el término módulo, el cerebro humano se compara con una navaja multiusos, a la que la evolución ha ido añadiendo módulos para todo, desde el reconocimiento de caras y el uso de herramientas hasta el cuidado de los hijos y la amistad. Por desgracia, nadie sabe exactamente qué es un módulo cerebral, y la evidencia de su existencia no es más tangible que la de los instintos. Es innegable que tenemos disposiciones innatas, pero los humanos y primates son algo más que actores ciegos que ejecutan programas genéticos. Entender esto nos servirá para entender nuestros cimientos y construir sobre ellos, pues es muy probable que ahora solo dependa de nosotros. Mucha gente cree que nuestra especie sigue evolucionando, mientras que los antropoides se estancaron, pero irónicamente es más probable que sea todo lo contrario, al menos si hablamos de cambios más radicales, pues la evolución procede a través de la supervivencia de variantes que se reproducen más que otras, algo que hace unos siglos se aplicó bastante a nuestra especie, pero que hoy en día no es válido. La buena nutrición y la medicina moderna han suprimido las presiones selectivas que impulsaron la evolución humana. El parto, por ejemplo, representaba un alto riesgo para la madre y para el bebé. La estrechez del canal del parto, en relación con nuestro cráneo agrandado, es parcialmente responsable, lo que implica que había una presión selectiva continuada para mantenerlo ancho. Las cesáreas lo han cambiado todo. En Estados Unidos, 26 de cada 100 nacimientos son por cesárea, y en algunas clínicas privadas brasileñas la cifra alcanza el 90%. Cada vez sobrevivirán más mujeres con un canal de parto estrecho, perpetuando un rasgo que hace pocas generaciones representaba una muerte segura. El resultado inevitable será el aumento de cesáreas, hasta que el parto natural sea la excepción y no la regla. La evolución continua requiere ciertas muertes, y somos conscientes de que podría ocurrir, aún en el mundo industrializado, con la forma de una devastadora pandemia. Los dotados de una inmunidad superior sobrevivirán para legar sus genes a las generaciones futuras, como ocurrió durante la peste negra del siglo XIV, que en un lapso de 5 años se calcula que llegó a matar a 25 millones de personas solo en Europa. Algunos científicos creen que un virus muy infeccioso de tipo ébola se transmitió de persona en persona. La inmunidad a esta clase de virus hoy está más extendida en Europa que en otras partes del mundo, lo que con toda posibilidad se debe a aquel episodio de selección natural en masa. De modo similar, podemos esperar una resistencia creciente al virus de la inmunodeficiencia humana en el África subsahariana, donde cerca del 10% de la población está infectada. Se sabe que una pequeña minoría es resistente a la infección y que otra minoría no desarrolla el SIDA aunque se infecte. Los biólogos llaman a estos casos mutaciones adaptativas. Su progenie se propagará hasta llenar el continente, pero este proceso solo se completará a costa de una enorme pérdida de vidas humanas. Los chimpancés salvajes ya deben haber pasado por esto. Son portadores del estrechamente emparentado virus de la inmunodeficiencia simia, sin mantener ningún síntoma. Aparte de la inmunidad, que probablemente seguirá ajustándose, no está claro si hemos llegado o no a una especie de cumbre biológica, la cual sería imposible de superar, a menos que se emprendan programas de crianza deliberados. Algo que ojalá nunca ocurra. Por su parte, los cambios culturales tienen en parte influencia dentro de la evolución. Un ejemplo es nuestra creciente resistencia a la lactosa, que partió cuando nuestros ancestros comenzaron a criar ganado. Pero los avances culturales del presente son demasiado rápidos para que la biología pueda mantener el paso. Es improbable que los mensajes por teléfono móvil hagan que nuestros pulgares se alarguen. Más bien, diseñamos los mensajes de texto para los pulgares que ya poseíamos. Nos hemos convertido en expertos en cambiar el entorno para nuestro beneficio. Así pues, no creo en la evolución continuada del género humano, al menos en lo relativo a nuestra morfología y comportamiento. No está claro que los antropoides continúen evolucionando, aunque siguen estando sometidos a presiones selectivas reales. El verdadero problema es que están al borde
extinción, debido a la masiva destrucción del hábitat, los incendios, la caza furtiva, el tráfico de carne y el ébola. Dentro de los grandes monos en libertad, es probable que el número no supere el millón, mientras que nosotros sumamos más de 8 billones de efectivos en una batalla que parece sentenciada. El género humano se devaluará si ni siquiera somos capaces de proteger a los animales más cercanos a nosotros. Perder todo esto sería perder mucho de nosotros mismos. Estas adquieren un valor incalculable cuando se trata de iluminar la evolución pasada. Se sabe que los bonobos en la actualidad viven en un hábitat mucho más rico que el de los chimpancés, lo que posibilita que grupos mixtos de machos y hembras se alimenten juntos, permitiendo una mejor cohesión social. Los bonobos están íntimamente conectados con nosotros por otro rasgo interesante, y es que son primates siempre jóvenes. Según Brian Hare, un especialista en perros y lobos, el lobo fue el primer animal domesticado por el hombre, dando origen al perro y a una amistad que ya lleva 15.000 años. Pero todo indica que los primeros lobos domesticados debieron ser animales sociables y juguetones, es decir, ellos se acercaron a nosotros, no nosotros a ellos. Este argumento de la neotenia se aplicó a los seres humanos cuando en 1926 un anatomista holandés afirmó que el Homo sapiens es como un feto de primate, pero que ha alcanzado la madurez sexual. Stephen Jay Gould consideró que la retención de rasgos juveniles era el sello de la evolución humana, pero no sabía que los bonobos conservan el cráneo pequeño y redondeado de un chimpancé juvenil, así como otras características como la voz aguda y el carácter juguetón. Por nuestra parte, la neotenia humana se evidencia en nuestra piel desnuda, nuestro cráneo globoso y cara aplanada. Es claro que nuestro éxito como especie está ligado a la curiosidad y creatividad, la cual siempre ha florecido en los jóvenes. La humanidad en su conjunto, incluidos ancianos y jóvenes, se han autodenominado Homo ludens, el mono juguetón, pues desde el inicio hasta el fin de nuestros días nunca dejaremos de pintar, cantar y aprender. Debemos ser jóvenes de corazón, pues en vista de una evolución biológica en pausa, la juventud por su avidez, curiosidad y creatividad es la única flexibilidad que tenemos para adaptarnos, y para ello es necesario el autoconocimiento de nuestra especie, lo que no está exento de ser politizado. Por su coordinación casi perfecta y su disposición al sacrificio individual en aras del colectivo, las hormigas se comparan a menudo con los regímenes socialistas. Pero al lado de las hormigas, incluso la mayor fuerza de trabajo humana parece una ineficiente anarquía, ya que después del trabajo está el ocio, algo que la hormiga no parece conocer. Somos sensibles a los intereses colectivos, pero no hasta el punto de renunciar a los individuales. Por su parte, el régimen nacionalsocialista fue un desastre ideológico similar, pero con métodos distintos. El colectivo se ponía por encima de lo individual, pero en vez de la ingeniería social, los métodos elegidos eran los chivos expiatorios, es decir, el enemigo común, y la manipulación genética, donde una clase superior debía protegerse contra la contaminación de la segunda. La idea se llevó al extremo, de una manera que ha deteriorado la reputación de la biología en las sociedades occidentales. Pero la ideología seleccionista subyacente no se restringió a ese tiempo y lugar. A principios del siglo XX, el movimiento eugenista, que aspiraba a mejorar la humanidad mediante la reproducción selectiva de los más aptos, tuvo un gran auge tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, basándose en ideas que se remontan a la República de Platón. Consideraba aceptable la castración de los criminales y el darwinismo social, la idea de que en una economía de laissez-faire, el fuerte debe imponerse al débil, lo que redundaría en un mejoramiento general de la población. Aún sigue inspirando los programas políticos. En esta visión, ayudar a los pobres subvertiría el orden natural. La ideología política y la biología son inseparables para el discurso. Es porque las palabras naturaleza y natural son muy atractivas. Suenan tan reconfortantes que todas las ideologías quieren apropiárselas. Cuando un biólogo investiga sobre el comportamiento y la sociedad, corre un fuerte riesgo de ser succionado por el remolino político. Así le ocurrió a Frans de Waal cuando publicó un estudio sobre la equidad primate, donde muestra que los monos capuchino marrones responden de forma negativa si ven que un compañero recibía la misma recompensa pero con menos esfuerzo. Si los monos rechazan el tratamiento injusto, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? Se interrogaban las páginas de opinión. Esto suscitó extrañas reacciones, como un mensaje por correo electrónico que nos acusaba de comunistas. Su autor pensaba que estábamos intentando socavar el capitalismo, al que por lo visto le trae sin cuidado la justicia. Lo que nuestro crítico no captó, sin embargo, es que las reacciones de nuestros monos
recordaban el funcionamiento del mercado libre. ¿Qué puede ser más capitalista que comparar lo obtenido por uno con lo obtenido por otro y quejarse de la diferencia de precio? Se olvidan de que un sentido egocéntrico de la equidad es una definición sofisticada de la envidia. Es el malestar ante la constatación de que a otros les va mejor que a nosotros. Pero esto está lejos del sentido más amplio de la equidad, el que nos hace preocuparnos de aquellos a los que le va peor que a nosotros. En 1879, el economista norteamericano Francis Walker intentó explicar por qué su gremio tenía tan mala fama entre las personas reales. Echó las culpas a su incapacidad de comprender por qué el comportamiento humano no se ajusta a la teoría económica. No siempre actuamos como los economistas piensan que deberíamos, principalmente porque somos menos egoístas y menos racionales de lo que los economistas suponen que somos. Los economistas están siendo adoctrinados en una maqueta de la naturaleza humana, que dan por buena hasta tal punto que su propio comportamiento ha comenzado a parecerse a ella. Los exámenes psicológicos han demostrado que los catedráticos de economía son más egocéntricos que el estudiante universitario medio. La exposición clase tras clase al modelo capitalista del interés propio parece matar cualquier tendencia prosocial de entrada. Dejan de confiar en los demás y, en correspondencia, los demás dejan de confiar en ellos. De ahí la mala fama. Todo se reduce a la justicia. Este es un tema moral, relacionado con los dos pilares, la ayuda y el daño, aunque no siempre se presenta como tal. En Estados Unidos no es inusual que los altos ejecutivos ganen 1000 veces más que el obrero medio. Estos ejecutivos pueden estar perjudicando a otros al reclamar una parte desproporcionada del pastel corporativo, pero ellos mismos dirán que es su privilegio o que así funciona el mercado. El darwinismo social justifica la desigualdad al considerar natural que unos tengan más que otros. Olvida que el darwinismo real tiene una visión más sutil de la división de los recursos. Esto es porque somos animales cooperativos, de manera que incluso los poderosos, y quizás especialmente los poderosos, dependen de los demás. Por eso sabemos que en los mamíferos sociales, la reciprocidad les permite construir la clase de sistema de apoyo social que muchos economistas ven como una quimera. La historia reciente ha demostrado qué ocurre cuando se reprime la ambición individual, pero a pesar de la caída del muro de Berlín, no hay ninguna garantía de que el lado ganador tenga la respuesta definitiva. Nada es blanco y negro, pues incluso en Estados Unidos abundan las inspecciones, compensaciones, sindicatos y subsidios. Pero en comparación al resto del mundo, este país es un experimento de competencia sin restricciones. Se convirtió en la nación más rica de la historia de la civilización. Sin embargo, parece que la salud nacional está en constante decadencia. A día de hoy, se visibiliza a través de la crisis de opioides, que se lleva más de 100 vidas a diario. Estados Unidos tenía a los ciudadanos más altos y saludables del mundo, pero ahora está entre las últimas naciones industrializadas en cuanto a longevidad y entre las primeras en cuanto a embarazos prematuros y mortalidad infantil, mientras que la mayoría de naciones han ido sumando casi 1 pulgada por década a su estatura media. Estados Unidos se ha estancado desde la década de 1970. El resultado es que el europeo del norte medio sobrepasa ahora en 3 pulgadas al estadounidense medio. Esto no puede explicarse por las últimas oleadas de inmigrantes, que constituyen una fracción demasiado reducida de la población como para afectar a esta estadística. En cuanto a la esperanza de vida, Estados Unidos también se está rezagando. En este índice de salud fundamental, ya ni siquiera figura entre las primeras 25 naciones con una población más longeva. Más allá de la privatización de la sanidad, que se traduce en millones de personas sin seguridad social, según el epidemiólogo Richard Wilkinson, con una clase baja enorme, la diferencia entre ricos y pobres en Estados Unidos se parece a la de muchos países del tercer mundo. El 1% de la clase superior de los norteamericanos acumula más ingresos que todo el 40% de la clase inferior. Esta es una diferencia enorme en comparación con Europa y Japón. Wilkinson argumenta que las grandes disparidades de renta erosionan el tejido social, generan resentimiento y menoscaban la confianza, lo que crea estrés tanto en el rico como en el pobre. Nadie se siente tranquilo en un sistema así. El resultado es que la nación más rica del mundo tiene ahora una salud pública pobre. Se piense lo que se piense, si un sistema no puede promover el bienestar físico de sus ciudadanos, es que tiene un problema. Así como el comunismo no se ajustó al comportamiento humano, el capitalismo inmoderado quizás sea insostenible en su celebración del bienestar material de unos pocos, en detrimento del resto.
niega profundamente la solidaridad básica que hace soportable la vida y va en contra de una larga historia evolutiva de igualitarismo y tolerancia. Los experimentos con primates demuestran que la cooperación se deshace si los beneficios no se reparten entre todos los participantes, y el comportamiento humano probablemente obedece al mismo principio. Espero que con esto el documental haya brindado puntos interesantes tanto a liberales como a conservadores, tanto a derecha como a izquierda. Es probable que nuestras sociedades funcionarían mejor si imitaran, en la medida de lo posible, el modelo de comunidad a pequeña escala de nuestros ancestros, pues es claro que no evolucionamos para la vida anónima y estresante rodeados de contaminación visual y acústica. Es por ello que el correcto diseño de las ciudades puede tener efectos tan importantes como reducir el crimen y mejorar la salud de muchos, para vivir plenamente como humanos, pues ¿qué semejante criatura pudo surgir de la eliminación de los genotipos no exitosos? Es capaz de una destrucción increíble, incluso para sí mismo, pero al mismo tiempo posee pozos de empatía y amor más profundos que los de cualquier otra especie. Es claro que las pulsiones y los instintos son una parte importante de los animales, pero no totalmente. En este sentido, el humano es quien sobresale, al menos parcialmente. Puede transformar su naturaleza y darle una forma específica, y a menudo esta forma es lo que llamamos cultura. Para la sexualidad está el amor y el erotismo, el sentimiento y los juegos amorosos, la caricia y el beso, y otras tantas variaciones de la cultura sexual que van desde los anticonceptivos y el control de la natalidad hasta la pornografía y el libertinaje, sean variaciones buenas o malas. Y de igual forma, para beber y comer están las refinadas artes culinarias, que van desde los distintos modos de cocción, las diferentes especias y hasta la estética en la presentación de los alimentos, pues la comida es algo que va mucho más allá del sabor, es una experiencia multisensorial. Pero ni los antropoides se salvan de las delicias. Se ha demostrado que los chimpancés pueden ser pacientes para cocinar un alimento y que pueden recorrer grandes distancias en búsqueda de ingredientes, y de suerte que el erotismo es a la sexualidad lo que la gastronomía es a la alimentación, un suplemento del alma, de valor intelectual y espiritual añadido a la estricta necesidad. Pero estas son solo respuestas artificiales a las necesidades fisiológicas comunes tanto en humanos como en los animales. Donde realmente podemos distinguir a uno del otro es dentro de las actividades específicamente intelectuales. No hay filosofía entre los animales, ni religión, ni arte. No hay un ¿por qué? Aunque claro, este ¿por qué? Tampoco es algo con lo que nacemos. En este sentido, un humano recién nacido es bastante similar a un animal, hasta que desarrolla el lenguaje, pero ya vimos que el lenguaje no es fundamental para las cosas más importantes, como la empatía. Aunque claro, muchos animales pueden comunicar ideas, sin embargo, solo son las ideas más próximas del aquí y del ahora. Las ideas que transmiten esconden bastante poco, son casi transparentes, casi planas en su contenido. Es por esto que un chimpancé puede hacer este ejercicio mejor que nosotros, pues su memoria está especializada en el corto plazo. En contraste, el humano posee la abstracción y la metáfora, que es, a todas luces, el erotismo del lenguaje, pues ésta esconde el significado de las cosas a la interpretación subjetiva. Nuestra parte animal se manifiesta en las necesidades naturales, que prevalecen durante toda la vida, y en retrospectiva, cuanto mayor conocimiento, cultura y abstracciones haya en la vida de un individuo, más se diferenciará del animal, más dominará y más libre será. Cada época ofrece a la humanidad su propia distinción. Nos vemos a nosotros mismos como especiales, pero siempre buscamos una confirmación de que lo somos, un porqué para sentirnos así. Desde que Platón definió al hombre como al único bípedo desplumado, hasta que llegó Diógenes con un pollo desplumado y dijo: «He aquí el hombre de Platón», para que Platón terminase añadiendo la definición «y con uñas anchas». Más tarde nos caracterizó la creación de las herramientas, hasta que supimos que los chimpancés salvajes se hacían con herramientas básicas, pero herramientas al fin y al cabo. Cuando Louis Leakey, el mentor de Jane Goodall, se enteró de que los chimpancés usaban herramientas, pronunció aquellas famosas palabras: «Ahora debemos redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos». La siguiente distinción recurrió al lenguaje, definido inicialmente como comunicación simbólica,
Pero cuando los lingüistas supieron de las aptitudes lingüísticas de los antropoides, vieron que la única manera de mantener fuera a estos intrusos era olvidarse del simbolismo y enfatizar la sintaxis. El lugar especial de la humanidad en el cosmos consiste en distinciones abandonadas y porterías móviles. Y por lo visto, todo parece indicar que poco de lo que hacemos es realmente único. Erich Fromm ya nos advirtió que el humano se encuentra entre el espantoso conflicto de ser prisionero de la naturaleza, pero libre en sus pensamientos. Es parte de la naturaleza, pero a su vez una rareza de ella. Por tanto, está destinado a buscar su lugar en el mundo. Pero en esta búsqueda, terminamos desviándonos por la desesperación y el miedo existencial, al punto de negar la realidad. En nuestra prisa por destacar que los animales no son personas, nos hemos olvidado de que las personas también son animales. El punto aquí no es volver al mono ni mucho menos, pero tampoco es despreciar nuestra parte animal y poner al humano en un pedestal. Más bien es reconocer nuestro pasado y reconciliarnos con él, dejar este espantoso conflicto de ser prisioneros de la naturaleza y libres en nuestros pensamientos, para así seguir adelante. Cuanto más menospreciamos la inteligencia animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en los milagros al hablar de la mente humana. En lugar de insistir en nuestra superioridad en todos los aspectos, debemos estar orgullosos de nuestros vínculos. Este documental solamente busca mostrar la esperanza de que podamos crear un saludable punto medio entre dos vicios, el exceso y la carencia. Estas observaciones no implican llevar lo natural a las sociedades humanas solo por ser natural. Parafraseando a Edward Wilson, la biología nos mantiene sujetos con una correa y solo dejará que nos perdamos si nos alejamos de nosotros mismos. La misma mecánica que abre el canal de Eustaquio en los sordos no podría destaparlo en los monos. Un feliz deseo de imitar la pronunciación del maestro no podría poner en libertad los órganos de la palabra en animales que imitan tanto otros signos con tanta destreza e inteligencia. No solo desafío a que se me cita alguna experiencia verdaderamente concluyente que resuelva mi proyecto imposible y ridículo, sino que la semejanza de la estructura y de las operaciones del mono es tal que no dudo en absoluto que si se ejercitase perfectamente a este animal, se llegaría a enseñarle a pronunciar y por consiguiente a aprender una lengua. Este ya no sería un hombre salvaje ni un hombre fallido, sería un hombre perfecto, un pequeño hombre de ciudad con tanta capacidad o músculos como nosotros mismos para pensar y aprovechar su educación. De los animales al hombre, la transición no es violenta. Los verdaderos filósofos estarían de acuerdo en ello. ¿Qué era el hombre antes de la invención de las palabras y del conocimiento de las lenguas? Un animal de su especie que con mucho menos instinto natural que los otros, pues entonces no se creía rey, no se distinguía del mono y de los otros animales más que como el mismo mono se distingue de ellos. Quiero decir por su fisionomía que anunciaba más talento. Reducido al solo conocimiento intuitivo de los leibnizianos, no veía más que figuras, colores, sin poder distinguir nada entre ellos. Tanto viejo como joven, pero siempre niño, balbuceaba sus sensaciones y sus necesidades como un perro hambriento o aburrido por el reposo pide de comer o pasear. Las palabras, las lenguas, las leyes, las ciencias, las bellas artes llegaron y por ellas, al fin, el diamante bruto de nuestro espíritu fue pulido. De un animal se ha hecho un hombre, de mozo de cuerda se ha pasado a autor. Un geómetra ha aprendido a hacer las demostraciones y cálculos más difíciles, como un mono a quitarse o ponerse su sombrerito y a subir sobre su dócil perro. Todo se ha hecho por signos. Cada especie ha comprendido lo que ella ha podido comprender. Es así como los hombres han adquirido el conocimiento simbólico, todavía llamado así por nuestros filósofos de Alemania.